Torah y verdad. 2. La falsedad del mundo. 2. Es mucho lo que se puede demostrar cuán inmerso en la mentira se encuentra el mundo entero. Se podrían traer argumentaciones y evidencias por miles a la luz de razonamientos inobjetables. Frecuentemente se siente que el mundo exterior está lleno de cosas excitantes y maravillosas para ver y hacer, de las cuales me estoy privando. Es apenas predecible que la búsqueda por la verdad y su enorme esfuerzo requerido produzca inquietud y la sensación de que uno se está perdiendo de los placeres de la vida mientras está sentado estudiando. La indescriptible maldad de muchas naciones y el terrible sufrimiento de nuestro pueblo judío es otra fuente que despierta una fuerte inquietud que hace dudar de lo que está escrito en la Torah. Por último, pero no menos importante, está el irritante problema de la fe. Si yo pudiera estar convencido de las verdades de la Torah, me quitaría una enorme carga de mi mente. ¿Cómo enfrentar estas inquietudes? Cuando uno tiene las premisas correctas de las cuales partir, estas son las buenas semillas, mientras que el pensamiento es la lluvia que las hace crecer. Nada ocurre por casualidad. Por el camino en el que un hombre desea andar, es conducido. Dios guía al hombre que busca la sabiduría, la ayuda es proporcional al empeño de quien la busca. La discusión es la pala que desentierra la verdad que se encuentra sepultada bajo la montaña de error. ¿Acaso es tan inaccesible la verdad? La verdad está en todas partes, pero pocos hombres son capaces de verla. Este mundo es una noche oscura, no vemos nada a pesar de la luz que ilumina el día. Toda nuestra vida, vamos de un lado a otro en medio de una espesa niebla que oculta todas las grandes verdades de nuestros ojos. Detrás de esta pesada e impenetrable neblina, se vislumbran sombríos fantasmas, algunos nos espantan y otros nos seducen, pero todos son fantasías irreales creadas por los remolinos de la niebla. Los hombres están tan ciegos que no ven sus propios errores, ya que incluso a los más viles criminales se les considera hombres buenos. Algunas veces esta oscuridad engaña aún a los más grandes. Empecemos con los idólatras, los sintoístas, los musulmanes, los cristianos, los budistas y los budistas. ¿Acaso creen que ellos reconocen las verdades básicas? Todos ellos viven en el error. De ellos está compuesta la mayor parte de la humanidad. Pero aún queda una inmensa minoría. ¿Consideras a los comunistas como hombres que reconocen las verdades básicas? ¿Acaso su presentación de la historia, o su actitud en los asuntos internacionales, o su conducta hacia su propia gente los hace capaces de discernir la verdad? Ellos no buscan encontrar la verdad. ¿Pero existen otros? ¿Cuáles otros? Los científicos. Los técnicos que se especializaron en física, química o medicina no son más capaces de conocer la verdad que los plomeros o los mecánicos. Un mecánico automotriz en el Congo es capaz de desbaratar y reensamblar un motor norteamericano, pero no sabe nada de Detroit, ciudad donde se armó ese coche, y ni se imagina los sindicatos, los dueños de las fábricas y los problemas de materiales y de distribución. En forma similar, los científicos técnicos son meramente mecánicos y artesanos en medicina, matemáticas, química y física. Fuera de sus áreas respectivas, no entienden más que el trabajador de la fábrica. Uno no puede tener mucha confianza en la competencia intelectual o en la rectitud de los científicos alemanes. Sus médicos torturaron hasta la muerte a miles de hombres, mujeres y niños con el pretexto de hacer experimentos científicos. Ellos participaron con eficiente diligencia en las esterilizaciones, inyecciones de muerte, selecciones para las cámaras de muerte y drenando la sangre de las víctimas judías para los bancos de sangre militares. Sus científicos técnicos perfeccionaron los carros de muerte de monóxido de carbono, las cámaras de muerte con ácido cianhídrico, los hornos crematorios, y los miles de complicados procesos técnicos que fueron necesarios para matar a 6 millones de víctimas judías. No limitemos esta corrupción intelectual únicamente a los científicos técnicos. Su intelectualidad literaria estaba infectada de odio a los judíos mucho antes de Hitler. Sus pensadores y escritores eran teóricos irresponsables, algunos de los cuales causaron grandes estragos. Schopenhauer, un antisemita, ejemplifica al alemán excéntrico del tipo menos dañino, pero hombres como Nietzsche abrieron las puertas de la crueldad y la barbarie. Historiadores alemanes y críticos de la Biblia fueron motivados por mala voluntad hacia el pueblo judío. Durante más de un siglo trabajaron en vano para hacer pedazos nuestras escrituras y destruir su autenticidad, además se esforzaron para desvalorizar todo nuestro pasado. Su prejuicio en nuestra contra, aunado al conocimiento que sus libros religiosos no puede resistir la crítica intelectual, los llevaron a fabricar numerosas teorías irresponsables en contra de nuestras escrituras. Desafiaron y ridiculizaron cada afirmación, le atribuyeron la fecha más reciente posible para su composición y acusaron a nuestros profetas de falsificación y plagio. Ya discutiremos cuán poco respeto por la verdad tuvieron sus múltiples escritores. Alemania era la nación más avanzada en ciencias, no obstante, cometió el crimen más horrible de la historia.
¿Acaso fue la búsqueda de la verdad lo que nutrió por tantas décadas el odio hacia nuestro pueblo y culminó con la masacre de 6 millones de almas inocentes? ¿Por qué extenderse hablando de Alemania? Todo el resto del mundo no es mucho mejor. No hay razón para esperar que los eruditos del resto del mundo sean más devotos a la verdad que los alemanes. La conducta de los nazis fue el resultado lógico de la doctrina de los eruditos modernos que afirma que el hombre es una evolución de formas inferiores de vida. ¿Es acaso una correlación o una coincidencia el hecho que el más terrible crimen de la historia haya sido perpetrado por una de las naciones técnicamente más avanzadas? Una correlación. En la actualidad, el progreso del conocimiento técnico, aunque útil, no ayuda al idealismo, a la justicia o a la bondad. La persecución de poder y de lujo, aunado a las teorías de los eruditos, produce una intensificación de la oscuridad, pues genera en el hombre más egoísmo y animalismo. Cuando la nación que poseía los mejores científicos del mundo se convirtió en la de los peores asesinos del mundo, demostró que la fe en la sagacidad y capacidad moral de los científicos es una creencia en dioses falsos. Peor que dioses falsos, ya que ninguno de los idólatras nunca fue tan cruel como los científicos alemanes. De la misma forma que el ateísmo es peor que la idolatría, el científico no evalúa si es correcto o no asesinar a millones. La ciencia no trata cuestiones del bien y del mal. El científico puede descubrir el gas más eficiente para destruir al hombre, inventar los más eficientes hornos para quemar los cuerpos y establecer la más eficiente maquinaria para convertir la grasa humana en jabón y grasas. Ni siquiera admite que exista una cuestión sobre el bien y el mal. El mundo considera a las universidades como depósitos de virtud, pero en verdad se parecen mucho más a guaridas de criminales. Ellos mismos se llaman así abiertamente. El único derecho que se enseña en las universidades es el derecho del laboratorio y el de la jungla. ¿Por qué? Porque dicen que el hombre es un animal que evolucionó accidentalmente del alga. Así como pueden destruir un alga sin ningún remordimiento, así pueden destruir al hombre. Y esto no obstante que ellos en apariencia no defienden la maldad. Solo apariencias. Cualquier virtud que se encuentre en las escuelas, ha llegado del exterior, el cual abastece a los científicos con normas morales. Los científicos tienen una pizca de decencia, misma que adquirieron de sus no científicos padres, esposa, concejales de la ciudad y policías. Pero esta pizca persiste no porque sea un científico, sino más bien, a pesar de ello. Y cualquiera podría refutar, pero las universidades enseñan también la materia de leyes. Y yo pregunto, como un entrenamiento hacia la verdad o la rectitud. Todos los que conocen esta materia y sus partidarios, sonreirían. Leyes, no es una ciencia, ni se enseña aspirando a la verdad. Muchos afirman que el hombre posee conciencia y un instinto innato hacia la rectitud. Sin embargo, en la actualidad toda la base de la educación formal es la enseñanza que el hombre es una evolución accidental de formas inferiores de vida. Por eso dicen lo que están forzados a decir, que todos los escrúpulos y principios morales son solamente el resultado de evolución, por lo tanto, nada es intrínsecamente malo. ¿Nada? ¿Se quiere decir que los científicos y las universidades aprueban el asesinato, las violaciones y el robo? ¿Acaso no insisten en los principios del honor y critican amargamente a los alumnos que hacen trampa en los exámenes? Seguramente tienen algunos principios de decencia. Respuesta: es superficial. No es absoluto. Son apariencias y justificaciones del ego y su corrupción intrínseca. Pero ¿qué hay de los psicólogos que tratan problemas de la mente y los sociólogos que atienden los problemas de la sociedad? Son peores que los físicos o los químicos. Antes que nada, los químicos y físicos son más precavidos, pues gran parte de sus declaraciones pueden comprobarse por experimentos y cálculos. No así con los psicólogos y sociólogos que pueden decir lo que quieran, y eso hacen. Además, los químicos y físicos tienen poca relación con la conducta humana y ninguna con el problema del bien y el mal. Pero los psicólogos prescriben la conducta del individuo y el sociólogo prescribe la conducta para las masas. Estos hombres, también llamados científicos, ignoran totalmente el concepto del bien y del mal al influir en la conducta del hombre. En el mejor de los casos, el psicólogo está interesado únicamente en hacer sentir mejor a su paciente, así que puede aconsejarle descargar su tensión por medio de sentenciar a muerte a un hombre cada día antes de la hora del almuerzo. El único problema es cómo mejorar la salud física y mental de su paciente, pero el aspecto del bien y del mal no es tomado en consideración. Los sociólogos, por otra parte, podían aconsejar a Hitler, y así lo hicieron, con métodos de propaganda masiva y de cómo degradar la moral de las naciones conquistadas o de cómo asimilar y germanizar los territorios anexados. Estos hombres pretenden controlar la conducta humana sin ni siquiera tomar en cuenta los patrones del bien y del mal y tristemente, en cierta forma lo están logrando.
Parte de la tan aceptada teoría de la evolución, la doctrina más perniciosa que el mundo haya alguna vez escuchado, es cuando predican que el hombre es una evolución accidental de una célula del lodo. Con esto solo destruyen todos los valores de la humanidad. ¿Qué valores existen para las células del lodo? ¿Por qué debe uno dudar más en destruir a un hombre de lo que dudaría en destruir microorganismos en un charco de lodo? Los nazis llevaron esta malvada doctrina a su conclusión natural cuando destruyeron millones de nuestros inocentes hermanos. Las escuelas que enseñan esta doctrina son más peligrosas para el futuro de la sociedad que las guaridas de la mafia. La sabiduría, cuando es administrada correctamente, es la panacea para todas las enfermedades, pero cuando se pervierte de su camino, se convierte en una enfermedad para la que no existe remedio. ¿Qué tan verdadera es esta teoría de la evolución? Sus ideas descarriadas causan un daño increíble al enfatizar esta teoría en toda oportunidad. La han introducido en todas las áreas y con ello han contaminado la biología, la geología, la psicología, la sociología y una multitud de estudios relacionados. Los colegios no judíos ya estaban suficientemente corruptos aún antes del advenimiento de esta teoría. Las tonterías institucionales de competencias atléticas intercolegiales, los inútiles cursos perpetuados por inercia e intereses creados, y la tradicional malicia y frivolidad del cuerpo estudiantil ya eran suficientemente malos. La verdad de antes y en la actualidad, es que las escuelas arruinan los valores de la humanidad. Se preguntará el lector, ¿acaso la educación no tiene algunos efectos positivos? Respuesta, eso depende a qué se le llame educación. El hombre no puede inculcar en otros aquello de lo que él mismo carece. Las cualidades de carácter moral deben desarrollarse como una disciplina continua, y hombres que no fueron educados adecuadamente, no poseen la bondad, control de sí mismos, humildad, cooperación y defensa moral apropiada. Se necesita instrucción especial aún para llegar a ser un buen ciudadano y vecino. Los hombres en cuyas manos se encomienda la juventud, no han tenido semejante educación. Ellos mismos se han desarrollado bajo la norma única de sus propios deseos y ambiciones, y no están en absoluto capacitados para instruir a la juventud. Los colegios no enseñan buenos modales, buena ciudadanía, relaciones personales apropiadas para con los semejantes, autocontrol, ocupaciones provechosas, caridad, moderación, prudencia, satisfacción con lo que uno posee o habilidad para encarar los percances. En lugar de eso, el alumno que llega a una escuela en vez de desarrollársele y motivarle con las verdades naturales, tales como aversión a la maldad y a la inmoralidad, respeto a la autoridad de los padres y del gobierno, y el instinto hacia la caridad y la bondad, se gradúa con el descabellado y falso concepto que el hombre es descendiente del alga y no posee ni libre albedrío, ni responsabilidad y que nada es intrínsecamente bueno o malo. De este modo, el diploma es de hecho, un certificado que atestigua que el portador fue corrompido. Ahora está listo para salir al mundo y perseguir la seguridad y el placer, por lo que está preparado para satisfacer sus más bajos instintos, o, si llega a ser educador o escritor, corromper a la sociedad con su mente incapacitada. Lo inmediatamente anterior se asociará a nuestras sociedades occidentales. Pero que no se piense que los orientales o africanos son más instruidos. Ya están suficientemente brutalizados y engañados aún sin la evolución. ¿Cómo refutamos las pruebas de los evolucionistas? Respuestas: no necesitamos refutar nada pues no han presentado una sola prueba. Primero, la improbabilidad matemática de la evolución accidental es asombrosa. Aunque existiera la posibilidad, la improbabilidad de que una sola célula pudiera casualmente haber evolucionado en una hormiga, es de dimensiones astronómicas. ¿Por qué? Trata de hacer un librito con 15 hojas sueltas numeradas del 1 al 15. Entremezcla las hojas y ve cuántas posibilidades existen de que caigan una sobre la otra en orden numérico. Dirán algunos, hay una posibilidad muy remota, pero puede ocurrir. ¿En serio? La probabilidad es de 1 en 1,307700000000. Este es un cálculo aprobado por la matemática. Pero si se quiere ir más lejos, ¿de dónde viene la ciencia exacta de las matemáticas? ¿Quién la definió? ¿Quién la prueba? ¿Una ciencia exacta venida de la nada? ¿Qué tan absurdo suena esto? Ahora, supongamos que tu libro no tiene 15, sino 100 hojas sueltas y numeradas. Entremezclarlas en forma accidental de modo que caigan en orden numérico, sería una probabilidad en trillones de trillones de trillones. El desarrollo accidental de una célula para formar la pata de una hormiga requiere de cientos de células de 1, varios tamaños y 2, varias formas, siendo las células de 3, varios materiales, todos hechos a la precisión y 4, en la posición perfecta, y todo debe estar 5, unido por conexiones de estructuras, nervios y músculos para funcionar como una unidad. Esto es equivalente a miles de hojas numeradas que deben caer en orden numérico preciso. La improbabilidad de tal arreglo accidental desafía los cálculos matemáticos.
Pero aún esto no es nada comparado con el ojo humano, que es inmensamente más complicado. El ojo descansa en forma segura dentro de una cavidad ósea prominente, que lo protege de golpes. Está provisto de un párpado, que se cierra automáticamente al acercarse a un objeto y que se eleva y desaparece convenientemente cuando no se necesita. El ojo está continuamente bañado por un fluido antiséptico y sedante, abastecido por la cavidad de los conductos lacrimógenos. Las cejas interceptan el sudor y las pestañas ayudan a evitar la entrada de cuerpos extraños. La blanca piel externa del globo ocular es asistente, para proteger al ojo y evitar elongaciones o aplanamientos que deteriorarían la visión. La piel interna del ojo es negra, como el interior de una cámara, para absorber el exceso de luz que haría borrosa la imagen. El ojo está equipado con un lente cristalino y tiene una pantalla, la retina, sobre la cual se proyecta la imagen. La pantalla está compuesta de 9 capas, conteniendo muchos millones de bastones y conos y un laberinto de fibras nerviosas de sorprendente complejidad. La pupila se dilata en la oscuridad, para permitir un máximo de luz, y se contrae con la luz solar, para excluir un exceso de luz. El ojo es la cámara más perfecta, pues además de ajustarse por sí mismo a la intensidad de la luz, también enfoca instantáneamente a la distancia, toma fotos a color, rota su foco en todos los sentidos y toma la imagen invertida acomodándola luego hacia arriba. Cada componente del ojo, los lentes, la retina, el nervio óptico, los conductos lacrimales, etc., es enormemente, infinitamente complejo, algunos conformados por millones de partes. Cada una de estas millones de partes tiene la composición química y física precisa. Cada componente debe estar en posición precisa y ser del tamaño exacto. Es más fácil de creer que una montaña, moldeada accidentalmente por millones de terremotos, erupciones y huracanes, dio como resultado final un alto rascacielos con los detalles de la estructura de acero, mampostería, plomería, ventilación, alumbrado, cerrajería, accesorios y comunicaciones que creer que un alga unicelular evolucionó en un ojo. Comparado con el ojo, el edificio es tan poco complejo como un ladrillo. Ciertamente suena infantil creer que una simple célula tuvo la visión infinita y el enorme conocimiento técnico de química, física, ingeniería y logística, más allá del conocimiento conjunto de toda la humanidad para evolucionar aún en la parte más pequeña del ojo. Pero también es extraño decir que una estructura tan compleja como el ojo fue creada súbitamente. Nos parece extraño solo porque no estamos acostumbrados a ver cómo se crea algo. La creación tuvo lugar solo una vez en la historia del mundo. Pero la creación tiene su propia lógica, mientras que la evolución fortuita es matemáticamente imposible. Esto aunado al hecho que la evolución no tiene testigos, pues nada de esa índole ha sucedido en la memoria de la humanidad, y la evidencia de los fósiles la contradice claramente. La creación, sin embargo, tiene testigos cuyo testimonio está respaldado por tradición histórica de la máxima fiabilidad y que corresponde a la tradición de la historia judía. Esto es demostrable. Pero como todo, requiere de un profundo involucramiento objetivo y coherente. Requiere tiempo del receptor de la información, que habitualmente no tiene o no le interesa tenerlo. Si en un lugar desértico se encuentra una piedra colocada sobre otras dos, se inclinaría uno a pensar que eso es obra de un ser inteligente. Pero si encuentran cientos de rocas en la fila inferior y cada fila sucesiva sobre de ella tiene una piedra menos, hasta que en la cima está situada una sola piedra, solo un demente admitiría la posibilidad del azar. Aún así, todo en el universo, orgánico e inorgánico, es mucho más complejo que un montón de piedras. Si se encontrara tan solo una simple hoja de árbol en el mundo, constituiría una prueba irrefutable de una inteligencia infinita, debido a su maravillosa estructura nerviosa, a los conductos que transportan el fluido portador de materiales variados a través de miles de vías, además de sus numerosos, diminutos pero maravillosamente eficientes laboratorios químicos. Aquí hay más ingeniería que en una docena de puentes, y más química que en todas las plantas DuPont juntas. Y el mundo está lleno de millones de objetos naturales de tal complejidad y diseño preciso. Cada uno de estos objetos proclama en voz alta que una enorme inteligencia lo planeó. Si un frasco de tinta se vuelca accidentalmente puede manchar y formar la forma imperfecta de una letra. Pero si uno encuentra una palabra de 4 letras, GATO, se convence que no fue resultado de un accidente, porque la forma de las letras y su disposición indica plan y propósito. Pero no existe plan ni propósito sin inteligencia. La tinta y el papel carecen de inteligencia, por lo tanto, el autor es una inteligencia externa. Pero si en lugar de encontrar una palabra, encuentras toda una oración que expresa una idea, solo una mente deshonesta podría negar que es el trabajo de un ser pensante. Un pelo de gato contiene mucho más planeación ingeniosa que una página escrita.
El pelo está arraigado en un diminuto pozo de aceite, sus capas están arregladas simétricamente de modo que van adelgazándose al acercarse al extremo, una verdadera proeza de construcción y planeación intencionadas. Es de material flexible, resguarda del frío y conserva el calor interno, se autolubrica, puede renovarse desde la raíz, es resistente al agua, protege a la piel contra golpes y desgaste y en muchos casos proporciona una coloración protectora. Así, un solo pelo habla con claridad inequívoca de la vasta sabiduría que lo planeó. Entonces, ¿cuántos ensayos o bibliotecas enteras de libros se expresan en el animal como una unidad entera? Hasta el hombre ignorante se queda atónito ante los milagros de la sabiduría mostrados en cada ser viviente. Los ojos del gato están diseñados especialmente para la visión nocturna. Sus bigotes intensifican la función del olfato. Posee filosas dagas de resistente queratina, que puede retraer y mantener ocultas cuando no las necesita y para evitar que las pisadas del animal sean escuchadas por su presa. Es obviamente un animal creado con el propósito de destruir ratones. Es una criatura limpia que ejecuta todas sus funciones corporales secretamente y limpia su pelaje con la lengua, como es propio de un miembro de la casa. Si estas simples observaciones son tan impresionantes, entonces cualquier persona decente y medianamente cuerda concluiría que los hombres que estudian las complicadas maravillas de la anatomía, la neurología, la embriología y temas afines, deberían estar convencidos de la presencia de la gran inteligencia más allá de la mínima posibilidad de azar. Sí. Si buscaran la verdad en lugar de seguridad y prestigio. Tristemente, para la mente corrupta, siempre ávida de intereses que defender, la verdad es menos interesante. Aún una planta ordinaria como el diente de león es una biblioteca de plan y propósito en química, ingeniería y logística. ¿Qué mente honesta podría pensar que este gran compendio de sabiduría evolucionó por casualidad aún dando un tiempo ilimitado? El pretexto deshonesto de emplear leones para explicar los milagros de la naturaleza, no logra nada, pues 1 billón de años vertiendo un tintero sobre una hoja de papel en cualquier manera concebible no producirá jamás una sola oración con un mensaje lógico. Consideremos superficialmente estos dientes de león dispersos entre el pasto. No examinaremos por el momento el maravilloso y complejo sistema de crecimiento de la planta y los compactos y diminutos laboratorios de fotosíntesis tan complejos y maravillosos, así como otros numerosos e intrincados procesos. Pero observemos la sorprendente simetría de sus pétalos, cáliz y hojas, la arquitectura del tallo con sus elevadores osmóticos los cuales suben de la tierra el agua y los materiales disueltos en ella, para distribuirlos entre las hojas y flores, de la capacidad de succión de las raíces que filtran de la tierra solo los materiales que la planta necesita. Aquí hay una riqueza de ingeniería química, diseño estructural, distribución y organización y dirección total. Es un gran conjunto de fábricas y laboratorios, todos coordinados por un plan de abastecimiento y comunicación, que trabajan en conjunto para lograr un producto final. Observe los estambres cargados de polen, agrupados estratégicamente en torno al centro en donde está guardado el dulce néctar que atrae las abejas. La abeja necesita del néctar y la flor necesita de la abeja. La abeja entra en la flor para succionar el néctar y desprende de su cuerpo y patas deliberadamente peludas, el polen que ha transportado de alguna otra parte, sobre esa flor para que pueda germinar. A su vez, los estambres de esta flor rocían su polen sobre la abeja para que sean transportados a otra parte. Las patas de los insectos poseen vellos y sacos para el polen, específicamente para este propósito. Así germina el botón que cuando se abre muestra una gran cantidad de pelusa que aparenta quedar comprimida irremediablemente. ¿Quién pensaría que este bulto enmarañado va a convertirse en un escuadrón de útiles paracaídas? Cada semilla paracaídas consiste en alrededor de 30 delicadas pelusas, que estuvieron enmarañadas y comprimidas en el botón, pero un ingenioso sistema las hace crecer y desenmarañarse de modo que puedan quedar con sus filamentos alargados en la plataforma de lanzamiento, listas para despegar con un ligero viento. Cuando el diente de león se encontraba en la etapa de flor, era una planta de tallo corto, pero ahora, cuando está en forma de semilla y necesita del viento y está libre de obstrucción, el tallo crece tan alto que sus semillas se encuentran por encima del pasto en las praderas. Estas delicadas pelusas son de un material impermeable a la lluvia. El paracaídas está listo para volar únicamente después que la semilla pasajero está madura, pues una semilla inmadura nunca germinaría. Un instrumento de tiempo maravilloso libera la semilla solo cuando está madura. No está demasiado floja pues entonces caería en la base de la planta en lugar de ser transportada a un lugar lejano, pero a la vez no tan apretada como para resistir el viento. Providencialmente, está detenida exactamente lo suficiente para permanecer en su lugar hasta que venga un viento ligero a desprenderla de la vaina. Cuando la semilla que lo sujeta se desprende, el paracaídas despega y es transportado en el aire, inclusive a cumbres de montañas alejadas a miles de millas.
La pequeña semilla pasajero cuelga en balance perfecto de su delicado paracaídas. Como todas las semillas, está guardada en un fuerte armazón protector para defenderse de las adversidades hasta llegar a descansar en la tierra, donde se abre y empieza el proceso milagroso de echar una pequeña raíz hacia abajo dentro de la tierra y alargando un diminuto tallo hacia arriba dirigido al sol, no importando en qué posición inicial haya caído la semilla. Estas son palabras muy poderosas en contra de cualquier teoría de evolución accidental. Pero como siempre sucede con los oponentes a la única visión inteligente y coherente de nuestra existencia y entorno, es decir, la visión irrefutable teológica, la visión de un creador, siempre de manera maliciosa e imaginativamente viciada, siempre tienen algo que argumentar en su favor ya que convenientemente no son tontos y son muy numerosos. Millones de hombres han adorado piedras y ridiculizaron a los patriarcas del judaísmo quienes eran un grupo pequeño de disidentes. Aún hoy en día, hay miles de millones de idólatras. El error se difunde como si fuera una infección y puede perdurar por miles de años. No olvides que millones de hombres, incluyendo a los más letrados de todas las naciones, han repetido las viejas mentiras inventadas por los griegos en contra de nuestra nación, y estas mentiras han persistido por miles de años. Montañas de mentiras en donde han enterrado la verdad. Realmente los historiadores se caracterizan por ser grandes fanfarrones y embusteros. Sus documentos nunca cuentan sus derrotas o pecados. Están escritos por personas que vivían en la oscuridad. La verdad es exactamente la inversa, podemos creerles únicamente cuando nuestras escrituras los respaldan. Ninguna crónica de la antigüedad es tan lúcida, autocrítica, ordenada y continua como las escrituras. Este es el extenso río de la historia verdadera que fluye desde el principio del mundo. Las crónicas de las naciones son pantanos de falsedad e ignorancia. En verdad es un pecado rebajarse tanto como para beber de estos estanques malsanos cuando está a nuestro alcance el transparente y cristalino río de la Torá. Las naciones siempre han caminado por la densa oscuridad, tanto entonces, como ahora. Cuando un historiador moderno dedica muchas páginas al Islam, al cristianismo o al budismo, y para el judaísmo apenas cree digno gastar media página, eso es oscuridad. Toda la literatura universal, exceptuando la hindú y la china, tienen un enorme prejuicio en contra del pueblo judío y nuestra tradición. ¿Por qué es así? La literatura universal se apoya principalmente en 4 pilares: 1. Grecia, 2. Roma, 3. El cristianismo, 4. El Islam. Estos 4 han establecido patrones de hostilidad hacia los judíos y el judaísmo, y estos patrones los han seguido los historiadores y literatos en todos los siglos subsecuentes, incluyendo judíos que han caído bajo su influencia. Los primeros griegos no mencionaron a nuestro pueblo. Los griegos subsecuentes tuvieron estrecho contacto con nuestro pueblo en todas las naciones habitables y llegaron a odiarnos con el odio más intenso. De este modo, en Alejandría, Antioquía, Creta y todas las otras ciudades con numerosa población tanto judía como griega, los griegos llevaron a cabo incesantes persecuciones en contra de los judíos en algunos casos, levantándose y masacrando al ciudadano judío. En tales motines borraban poblaciones enteras de judíos. Estos griegos produjeron una multitud de escritos en contra nuestra, que introdujeron una amplia calumnia de mentiras maliciosas a la literatura universal en contra de los judíos, y todas las civilizaciones subsecuentes se envenenaron perennemente ahí. Los griegos influenciaron mucho a los romanos, pero su odio en contra de Israel se avivó por las guerras que libraron en contra de la tiranía romana en Yehuda. En represalia a estas guerras, surgió una ola de crueldad en el mundo romano y multitud de judíos fueron masacrados o torturados a muerte en Yehuda y las ciudades del exilio. Esta crueldad está manifiesta en los escritos de los romanos, de los cuales Tácito es un ejemplo. El cristianismo y el islamismo, siendo sistemas gentiles, heredaron el legado de odio de los griegos y romanos, a los que contribuyeron enormemente en sus escritos religiosos, describiendo a los judíos como enemigos de la religión y la virtud. Estas 4 fuentes han hecho de los judíos el blanco de toda forma de acusación y difamación durante los últimos 2000 años. La verdad es que los historiadores de cada generación son tan ciegos como los científicos o los idólatras. En la actualidad, la única forma de saber las verdades de nuestra historia y las verdades del universo es por nuestra tradición, la tradición judía. Y no obstante, alguien podría argumentar que cuando uno ya conoce las verdades de la historia judía a partir de la tradición, puede corroborarlas si busca en los anales de la historia. Respuesta: no es importante. Además no es digno. Uno no comprueba la existencia del sol mostrando fotografías. Pero quien desee ocuparse en tal pasatiempo, puede encontrar multitud de corroboraciones. La arqueología está llena de referencias a temas relacionados con las escrituras. Los escritores de la antigüedad, como los citados en el libro Contra Apión de Josefo, corroboran numerosos hechos de nuestra historia,
Beroso el Caldeo, quien vivió en tiempos de Alejandro Magno, archivó algunas de las más antiguas inscripciones, en las que describe el diluvio y la Torre de Babel, entre otros hechos de importancia. Todos estos están entremezclados con fantasías y estupideces de los antiguos idólatras. Las inscripciones de las naciones antiguas y extintas, alrededor del globo, reiteran las historias del diluvio y la torre, frecuentemente conectadas una con otra, como lo indica nuestra tradición. Bereshit Rabbah 38:2.1. Muchos pueblos antiguos utilizaban la semana de 7 días y daban al número 7 un significado místico, enfatizando así la tradición pretorá de la humanidad, en la cual el séptimo día era conocido como el final de la creación. La tradición de los antiguos árabes, mucho antes del advenimiento del Islam, era circuncidar a sus niños a la edad de 13 años, de acuerdo a su creencia en su ancestro Abraham, el padre del pueblo judío. La verdad está en todas partes, pero que pocos hombres son capaces de verla. Pero volviendo al tema de la evolución, en verdad que los científicos son necios, pues niegan la evidencia que se les estrella en la cara. La verdad debe ser medida por sus propias dimensiones y no por el número de personas que se oponen a ella. Han recurrido a un subterfugio totalmente deshonesto para minorar el impacto de la verdad, pretender que las maravillas intencionadas del universo se desarrollaron en un período de varios millones de años. Esto es tan solo una evasión de la pregunta básica y no contesta nada. Dada cualquier cantidad de tiempo, ¿podría derramarse un tintero y formar las letras de una página escrita? ¿Puede acaso la materia, aun si se agita hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, en un gigantesco tubo de ensayo por millones de años, bajo todas las condiciones concebibles de temperatura y presión, llegar a convertirse en un diente de león con néctar, estambres, polen y semillas paracaídas o inclusive en una hoja de árbol? Cada uno de los componentes de cualquier aspecto vivo, de la naturaleza, el cosmos, etc., es esencial para el resultado final. Si solo faltara uno de ellos, el plan entero quedaría frustrado. Y hay que recordar que aún todas estas descripciones son de aficionados y extremadamente superficiales. Es más, es muy benevolente dar el calificativo de aficionados, y no porque yo esté en capacidad de ir más lejos. Sin duda sí se puede inferir con mentalidad honesta que los secretos espirituales fractales hacia arriba y hacia debajo de conexión infinita con todo son imposibles de descifrar, como para estar pontificando en lo físico, por más sofisticados que puedan ser dichos alcances, con teorías que a fuerzas solo pueden calificarse como idiotas. Cada una de estas partes posee por sí misma cientos de maravillosos e intrincados componentes, cada uno de los cuales a su vez tiene en sí mismo cientos de partes. Es una larga cadena de plan y propósito infinitos, unidos de principio a fin, y luego una vez más de fin a principio. ¿Qué decir acerca de los fósiles que los evolucionistas afirman que son restos de hombres prehistóricos? Respuesta: no existe ninguno. Sin duda alguna, no existen. A pesar de los reportes sensacionalistas de nuevos descubrimientos por todas partes que invariablemente abundan en la prensa, no han encontrado un solo fósil del eslabón perdido. Ya sea que son simios, o humanos ordinarios del tipo contemporáneo o fraudes deliberados. El primate fósil Procónsul africanus, que había sido descrito como progenitor tanto de monos como de humanos, fue finalmente declarado en una reunión del Congreso de Zoología en Londres, revista Time, 28/julio/58, ser nada más que un simio. Así una fábula largamente establecida fue demolida finalmente, tras haber servido por años como una de las pruebas de la evolución. La prueba entera estaba basada en unos cuantos huesos y no en un esqueleto completo. Pero cuando finalmente encontraron la cabeza y antebrazo del procónsul, revelaron que el fósil pertenecía definitivamente a un mono. Otro caso, el hombre de Neandertal, un hombre encorvado similar a un mono, exhibido permanentemente durante medio siglo en un museo, fue esclarecido en la misma conferencia de Londres como un hombre moderno común y corriente. La postura encorvada con las rodillas dobladas, que había parecido hasta ese día una posición similar a la de un simio, fue declarada finalmente como el efecto de la vejez y la artritis. De este modo, cualquier anciano de nuestros tiempos, encorvado por la artritis y por el paso de los años, sería señalado por los evolucionistas como el eslabón perdido, especialmente si posara desnudo, con un hacha de madera en una mano y con cabellos y barba crecidos durante años para hacerlo parecer más auténtico. En el mismo año, 1911, del debut del hombre de Neandertal, se anunció otro gran descubrimiento, el hombre de Piltdown. Por 50 años su retrato, dibujado como si en realidad hubiese sido fotografiado mientras vivía, adornaba los libros de historia a pesar de que el hallazgo consistía en nada más que una quijada y un diente. Había réplicas de esta quijada en 300 museos alrededor del mundo para la edificación del público. Finalmente,
22/octubre/53, se descubrió y admitió públicamente que la quijada no era un fósil sino que pertenecía a un mono que había muerto 50 años atrás, que el diente había sido alisado con una lima para ayudar al engaño y que todo había sido teñido químicamente para aparentar antigüedad. La refutación más obvia en contra de la teoría de la evolución del hombre es el hecho ineludible que en un mundo lleno de seres humanos que son totalmente idénticos y pueden criarse juntos, no existe un solo subhumano o superhumano, desde el punto de vista físico, ni vivo ni en estado de fósil. ¿Dónde están los cientos de variadas especies de subhumanos que no evolucionaron en el hombre? ¿Qué pasó con sus restos? Por todas partes deberían hallarse sus huesos, pero no se ha encontrado ni uno solo de estos legendarios eslabones perdidos. Incluso si sus huesos pudieran haber desaparecido sin dejar rastro alguno, sus descendientes deberían encontrarse vivos por todo el mundo. Considera el dilema de los evolucionistas: sería totalmente imposible, aún de acuerdo a ellos, que dos diferentes especies hubieran evolucionado por accidente en un hombre idéntico. No hay variaciones del hombre, pues todas las razas del hombre son exactamente idénticas en todos los órganos, funciones y estructura del cuerpo y todos pueden procrearse juntos. Aún así, estos teóricos se ven forzados por su teoría a decir que todas las especies inferiores de hombres desaparecieron sin dejar huella, o que todas las especies inferiores se desarrollaron accidentalmente de manera idéntica y evolucionaron en el mismísimo Homo sapiens, obviamente una afirmación imposible. De los millones de hombres prehistóricos que supuestamente existieron, no se ha descubierto ninguno ni vivo, ni muerto, mientras que sí se han encontrado muchos cuerpos humanos ordinarios fosilizados. Pero ¿cómo lo admiten los más honestos? El eslabón perdido aún está por encontrarse, aunque lo han buscado durante décadas por arriba y por abajo, en las cimas de los Himalaya y en las cuevas siberianas. Aunado a este insoluble dilema, está el hecho que desde que la humanidad tiene memoria, ninguna criatura viviente ha desarrollado algún órgano nuevo, aunque esto debería suceder con bastante frecuencia de acuerdo a la teoría de la mutación espontánea, o gradualmente según la antigua teoría de la adaptación. No tienen en qué apoyarse. Y no obstante, su antigua teoría de la adaptación y desarrollo gradual cautivó y cautiva constantemente a muchos hombres por sus analogías sutiles. Yo diría más bien, demasiado sutiles. Si el mundo hubiese sabido de antemano que estas locuaces analogías serían rechazadas más tarde, la teoría de la evolución no hubiera ganado tal apoyo. Ellos sostenían que las cosas vivientes adquirían nuevas formas en virtud del medio ambiente cambiante. Cuando los peces se encontraban en mares poco profundos donde sus aletas se volvían innecesarias, pasaron el siguiente millón de años desarrollándolas en patas para reptar. Cuando la necesidad de alimento y protección hizo necesaria la habilidad para volar entre las copas de los árboles, las aletas del pez y las escamas del reptil pasaron el siguiente millón de años evolucionando en alas y plumas. La imaginación extrapolada al infinito de forma alucinante, incoherente y sin ninguna evidencia o acreditación, revestida y aprobada como ciencia y demostración. ¿Habrá una enajenación psicótica de la mente más delirante que esta? Durante todos estos eones de cambio que ellos sugieren, las alas y las plumas eran totalmente inútiles antes que pudieran volar. ¿Acaso estaban las células de la piel y de los órganos dotadas de previsión y paciencia como para afrontar procesos de cambio que les eran totalmente inútiles e incluso desventajosos por 1 millón de años? Esto verdaderamente no solamente es ridículo sino estúpido, y no causa sino risa. Esta fantástica teoría de la evolución gradual era aceptada como una verdad científica hasta hace tan solo algunas décadas. ¿Y ahora qué? Los defensores de la evolución encontraron la teoría de evolución gradual insostenible y encontraron una nueva doctrina con la cual reforzar su titubeante ideología. Esta es la teoría de la mutación espontánea. Cierto, dijeron que no hubo un desarrollo gradual. Pero como se convirtió el pez en reptil, etc. Su respuesta es que nuevas formas fueron evolucionando por accidentes repentinos. Seguramente muchos se sustentarán en la serie Cosmos de Carl Sagan, afirmando verdades como si fuesen irrefutables y comprobadas, sin ningún pudor a través de especulaciones imaginativas, tal y como hacen todos los especuladores de la ciencia irresponsablemente. Polvo de estrellas que se abrió camino a la vida. ¡Qué atrevimiento mayúsculo! En el curso de millones de años, estos múltiples cambios coincidieron para mutar las especies. Pero si pensaron mejorar su posición con esto, están seriamente equivocados. Esta doctrina es tan fantástica como la de Darwin. Pueden presentarse las mismas objeciones a ambas teorías. ¿Dónde están las diversas especies de humanos y subhumanos que evolucionaron de acuerdo a su teoría, con el transcurso de los siglos? ¿Dónde hay hombres con colas, cuernos, pezuñas o alas, mujeres con 3 pechos o cualquiera de las múltiples variaciones que resultarían del proceso evolutivo? ¿Qué accidente causó que todas las especies de subhombres y sus fósiles desaparecieran? Y más aún,
La pregunta infranqueable, ¿es tal cadena de accidentes o mutaciones algo menos que la más infundada fantasía? Esta es la basura con la que seducen a generaciones de jóvenes para apartarlos de su creencia en la divinidad del hombre. Para la edificación de la juventud, los libros de texto escolares, así como los periódicos populares siempre han estado llenos de fotografías de esos míticos hombres prehistóricos pintados con tal realidad que supuestamente no dejan duda de su autenticidad. Simplemente basura incuestionable. Solamente el oído es un complejo de factores coordinados que tornan ridícula cualquier explicación por mutación espontánea. Situado estratégicamente en la parte superior de la cabeza por ambos lados, con espirales y cavidades que recolectan las ondas sonoras y canalizan el sonido hacia el tímpano. Esta membrana, con un grosor de tan solo 1/10 parte de 1 milímetro, está compuesta de 3 capas. Está construida especialmente de tal modo que no haya vibraciones posteriores que confundan el sonido. Un ingenioso sistema de palancas de hueso conectadas al tímpano amplifican el sonido. Estas pequeñas palancas, el martillo, el yunque y el estribo, están cada una hábil y eficientemente moldeadas para sus diversas funciones. Transmiten los impulsos sonoros a la linfa en el oído interno, que a su vez excitan impulsos nerviosos en 20 a 30.000 células filiadas del nervio auditivo. Para mantener la misma presión del aire en ambas partes del tímpano, el oído interno está conectado a la faringe por la trompa de Eustaquio y así a emitir aire. La tasa de probabilidad de una evolución accidental del más simple de estos componentes va en contra de cualquier cálculo astronómico. Pero considerando que los componentes del oído son cientos de miles y que todos deben estar coordinados por un plan maestro, solo un lunático podría afirmar que esto es el resultado de numerosos accidentes. Es más, como, de acuerdo a esta teoría, evolucionó la comida al mismo tiempo que evolucionaron los animales. De acuerdo a ellos, ¿había manzanos en la ciénaga primitiva? Ya que su respuesta es negativa, deben sostener que la comida evolucionó independientemente en línea paralela con los animales. Como siempre, respuestas muy convenientes sin ninguna lógica, ni sustento, solo para ignorantes. El alga o célula fangosa original, como afirman, no necesitaba manzanas, pero ya que proféticamente visualizaron el futuro distante, algunas de las algas decidieron sacrificarse por el bien de la futura humanidad, o del reino animal, y en lugar de evolucionar ambiciosamente en el hombre, siguieron el largo y altruista camino de evolucionar en manzanas para alimentar al hombre. Los evolucionistas deben a su vez decir que estas generosas algas sabían que el hombre tendría dientes para masticar, pues de otro modo las manzanas serían inútiles. O peor aún, más imbécilmente argumentan, como se constata muy frecuentemente en programas tipo de National Geographic o Discovery Channel, y cuando el hombre vio la necesidad de comer, inventó los dientes. Me imagino que por arte de magia o en su defecto a lo hechizada moviendo la nariz. Otras veces dicen, y la naturaleza al ver la necesidad, inventó los dientes. En fin, ¿de cuántas maneras se pueden decir sandeces? Ahora, ¿qué hay de los supuestos argumentos sobre geología? No hay nada. Dicen encontrar formas simples de vida en los estratos inferiores de roca y formas más complejas en los estratos superiores. En esto basan su teoría de que las formas simples existieron primero. Pero esa no es la verdad. Los casos en que formas simples están en lechos superiores y formas complejas en lechos inferiores son tan numerosos, que todo el fundamento de su teoría se desmorona. De hecho, hay múltiples casos en los que formas simples y complejas se encuentran en el mismo estrato. Sus teorías tontas y presuntuosas se popularizan y se aceptan, pues tienen una audiencia completamente negligente que nunca ha investigado, ni investigará nada, ni le interesa en lo absoluto. Son simplemente entes aletargados incapaces de pensar. Así que estos teóricos pueden mentir y decir lo que sea. Sus audiencias están garantizadas. No faltará nunca la contraargumentación o defensa de sus postulados, sin importar cuán absurdos sean. Dicen que después de haber estado asentados, los estratos fueron desplazados por movimientos de la corteza terrestre, los cuales empujaron lechos antiguos encima de los nuevos. Sin embargo, se encuentran áreas enormes de la superficie terrestre en este estado de contradicción a sus teorías, y es fantástico pensar que áreas tan inmensas se deslizarían en una sola pieza sobre la superficie terrestre, como un panqueque en una sartén con mantequilla. Además, los supuestos lechos antiguos que están superpuestos sobre los lechos recientes coinciden perfectamente, sin ninguna irregularidad y sin ningún otro fenómeno que hubiera puesto en evidencia que una enorme parte de la superficie terrestre fue empujada sobre otra parte de la superficie. Los estratos yacen uno sobre otro perfectamente, y aún así, los estratos superiores contienen fósiles primitivos, mientras que los estratos inferiores pueden contener fósiles recientes. Dichos razonamientos definitivamente son mucho más que dementes y alineados. Todo el enfoque de la geología se ha distorsionado por su prejuicio a favor de la evolución. Simplemente,
No existe un deslizamiento de la superficie terrestre de tal magnitud registrado en la historia. Pero ¿cómo se explicarían entonces los lechos de carbón que según ellos, solo pudieron formarse en un lapso de tiempo muy grande? ¿Y los depósitos de petróleo? Una vez más, dichas teorías se contradicen por la misma historia natural que la humanidad ha presenciado, ya que no se han formado, ni se están formando tales lechos o depósitos en el tiempo registrado por la historia. Incidentalmente, no existe unanimidad entre los teóricos acerca de los depósitos de petróleo. Muchos los consideran de origen inorgánico. Nuestra tradición judía fundamentada en la revelación directa divina e historia y codificaciones 100% fiables, demostrables y registradas sobre la creación, explica estos asuntos de la manera más simple. Pero aún hombres que no poseen nuestra tradición exclusiva del pueblo judío, pueden explicar estos fenómenos mediante el conocimiento que la tierra fue asolada una o más veces por catástrofes violentas, tales como el diluvio registrado por nuestra historia, así como por las crónicas de los pueblos antiguos de todo el mundo. Bajo circunstancias extraordinarias de temperatura y presión, se logran resultados tremendos en un breve periodo de tiempo. De este modo, rocas enormes pueden transportarse rápidamente a lugares lejanos, como pasa en las inundaciones hoy en día, hecho que hace innecesarios los fantásticos glaciares imaginarios de la nunca existente edad de hielo. Al no admitir los efectos del diluvio, los evolucionistas se ven obligados a inventar un enorme glaciar que cubría gran parte de la Tierra, incluyendo esas porciones del globo donde el clima, como sabemos, no permitiría tales capas de hielo como en África tropical. ¿Pueden arguir que el Sol irradiaba menos calor en esos tiempos? Los glaciares actuales son absolutamente irrelevantes pues existen bajo circunstancias locales especiales que son totalmente inaplicables a grandes extensiones de la Tierra, especialmente en climas cálidos. Todo el fundamento de las mediciones por radiocarbono está basado en la premisa infundada que la cantidad de radiocarbono en la atmósfera ha sido igual en toda la historia. Esta premisa es solamente una conjetura. Más imaginación en la ecuación. No se cansan nunca de la fantasía y la falsa narrativa presentada como ciencia. Se atribuye la presencia del radiocarbono a la radiación cósmica, ya que la cantidad de radiación depende de la fuerza del campo magnético de la Tierra. Y se ha demostrado que en los últimos 2 milenios, el campo magnético de la Tierra ha disminuido 65% en intensidad. La historia del magnetismo de la Tierra muestra qué tan variable ha sido su campo magnético, invalidando las mediciones por radiocarbono para fechas muy remotas. También se ha encontrado que la radiación cósmica produce únicamente monóxido de carbono radioactivo, el cual no es utilizado por organismos vivientes, por lo tanto no puede introducirse en sus sistemas a menos que por algún proceso se convierta en dióxido de carbono. Este proceso puede depender de diferentes factores. La bacteria del suelo Oligocarbophilus puede convertir el monóxido de carbono en dióxido de carbono. Si esta bacteria es menos abundante en algunas eras, la cantidad de carbón radioactivo en los seres vivientes de esas eras desciende. Es así, entonces que todo el asunto de la medición por carbono radiactivo no solo es irrelevante, sino falso y especulativo de forma absurda, por decirlo menos. Es malintencionado, engañoso, antético y corrupto a más no decir. Todo es una agenda pagada y financiada. Que científicos tan profesionales dedicando sus vidas a usufructuar su sustento de la mentira consciente. Y como es de esperarse, cada año se harán nuevas afirmaciones espectaculares y los hombres estarán confundidos por ellas. ¿Y cómo se explican los dinosaurios? ¿Por qué han de necesitar más explicación que el dodo, la paloma emigrante o cualquier otra de las especies que se han extinguido aún en nuestro tiempo? Los gigantescos animales de la antigüedad, así como muchos otros más pequeños, se extinguieron cada uno a su debido tiempo decretado por el plan del cielo. Muchos animales antiguos murieron en el diluvio y desaparecieron de la historia. Su existencia es un hecho que no ayuda a la teoría de la evolución en lo absoluto. De hecho, algunas especies que los evolucionistas consideran como extintas y usan para techar los estratos en que se encuentran, todavía existen hoy en día. Los evolucionistas suponían que el pez felacanto había desaparecido con los dinosaurios hace 60 millones de años. Los fósiles del felacanto encontrados en los lechos de roca se usaban como una evidencia concluyente que los lechos tenían 60 millones de años. Pero recientemente se supo, para consternación de los eruditos, que el pez estaba vivo y podía encontrarse fácilmente en las costas de Madagascar donde los nativos lo habían pescado durante toda su vida. Los expertos están tratando todavía de resolver el colosal enigma de cómo el felacanto sobrevivió tanto tiempo. Así, durante todas las décadas en que los eruditos clasificaron a este pez junto con los dinosaurios e identificaron la edad de las rocas a través de él, los nativos estuvieron pescándolo y usando sus duras escamas para parchar cámaras de llantas de bicicletas ponchadas. ¿Quién era más culto, el nativo de Madagascar que no sabía de evolución o los evolucionistas que consideraban a este pez un antecesor directo del hombre?
Esto recuerda a los huesos de camello que se descubrieron en un estado central de los Estados Unidos y las teorías científicas que se construyeron acerca de ellos, hasta que se encontró cerca de ahí un marbete de metal con las inscripciones U.S. Army. Entonces se reveló finalmente que los camellos fueron importados por el Ministerio de Guerra, durante la Guerra Civil. Muchas de las especies que supuestamente se extinguieron, se encuentran comúnmente hoy en día. Son idénticas a las especies fosilizadas con pequeñísimas variaciones, las cuales no son más significativas que las variaciones de una misma especie en diferentes localidades. Pero los geólogos evolucionistas prefieren dar gran importancia a estas variaciones, pues prefieren clasificar los fósiles como especies prehistóricas extintas para reforzar su teoría de la edad de las rocas. Se ha vendido la idea generalizada a las ignorantes masas que los geólogos tenían métodos para identificar la edad de los diferentes estratos de roca. Entonces, cuando se encontraba un fósil en un estrato rocoso que habían identificado como perteneciente a una era determinada, este hecho se utilizaba para identificar la edad del fósil suponiéndolo del mismo período. Detrás de todo esto hay un engaño gigantesco que sustenta todo el sistema, que ha distorsionado por completo la geología. Los evolucionistas afirman el desarrollo de un organismo superior o más complejo a partir de otro inferior o más simple. En este punto se contradicen a sí mismos inexplicablemente, pues también sostienen que animales gigantescos y superdesarrollados como los dinosaurios vivieron solamente en las épocas más distantes. Las contradicciones se explayan por sí mismas y delatan la farsa de forma abierta y absurda. Uno de los principales baluartes de su teoría ha sido siempre la clasificación de los estratos rocosos. De esta manera, decían encontrar las formas de vida más simples o primitivas en los estratos inferiores y las formas de vida más complejas o recientes en los estratos recientes. Sin embargo, en esta teoría yace su fraude. No existen características por las cuales identificar o fechar los estratos, excepto por los fósiles. Cuando tienen fósiles que encuentran convenientes a su sistema para clasificarlos como primitivos, entonces, en base a esto, utilizan los fósiles para identificar la edad del estrato que los contiene. Pero después de eso, cualquier fósil que se encuentre en este estrato será catalogado como primitivo por el hecho de encontrarse en ese estrato primitivo. Este simple engaño es el fundamento principal de la geología evolucionista. Muchos de los fósiles clasificados como primitivos ni siquiera se han extinguido y se encuentran vivos hoy en día, con ligeras modificaciones locales. Los fósiles no se encuentran en un sistema de capas uniformemente ascendente como se le hace creer al ego que carece de conocimientos, con formas simples de vida en el fondo, incluyendo animales gigantescos, aunque yo no acabo por entender cómo estos concuerdan con los lechos primitivos y no con los recientes, y formas complejas en las capas superiores, sino que los fósiles primitivos se encuentran también en los lechos más altos y fósiles recientes se encuentran también en los inferiores. También cabe notar que los geólogos describen la corteza terrestre como un sistema de lechos ordenadamente uniformes, apilados uno sobre otro como un pastel con capas de hasta 100 millas de profundidad. Pero eso está muy distante de ser la verdad. Inclusive de acuerdo a sus métodos de clasificación, tal sistema de estratos sucesivos no se encuentra en ninguna parte del mundo, excepto en sus libros de texto y en su imaginación. El sistema más profundo de capas en la Tierra tiene no más de 3 millas de profundidad y en la mayoría de los lugares solo existe una fracción de dicha profundidad. Lo que estos teóricos han hecho es lo siguiente: los estratos encontrados en diferentes localidades se clasifican como pertenecientes a distintas eras, luego suman todos los estratos de la corteza terrestre a un sistema de 100 millas de profundidad representando una enorme cantidad total de tiempo. La verdad es que los estratos de las distintas localidades son en general poco profundos y todos son más o menos contemporáneos. Se concluye indefectiblemente entonces que la evidencia de las rocas no ayuda a la evolución en lo absoluto. Por el contrario, el hecho que algunos lechos contengan ambas formas de vida, simples y complejas, es evidencia en contra de su teoría. Ellos proponen otro argumento que es realmente un insulto al sentido común. No tienen ni vergüenza ni límites a sus manipulaciones. Se llama el orden ascendente de las especies. El hecho que las diferentes especies puedan arreglarse en un cierto orden de complejidad ascendente, no tiene más significado que el hecho que $1 de plata, medio dólar, $0.25 y una moneda de 10 centavos puedan arreglarse en orden ascendente. No por eso llegamos a la conclusión de que las monedas de 10 centavos se acuñaron primero y el dólar se acuñó al final, y seguramente nadie se basará en eso para concluir que el dólar evolucionó de la moneda de 10 centavos. Y así, sin más, ni más, se publicitó como el descubrimiento del siglo el genoma humano, para concluir que tenemos la misma materia prima de las moscas y por eso venimos de las moscas. Bueno, ya conocíamos previamente la versión del afamado Carl Sagan, con música de fondo y con imágenes manipuladoras de que somos polvo de estrellas.
Sí, claro que todo tiene como estructura primaria dentro de los confines materialistas, los átomos. ¿Y qué sucedería si involucramos entonces la mecánica cuántica y el desvanecimiento de la materia y el espacio? Ellos traen otras pruebas de las que incluso vale la pena reírse. Es la prueba de los órganos vestigiales, los órganos que supuestamente no tienen propósito o no sirven. Nosotros los judíos, podemos reírnos de todas sus pruebas. Nuestro patriarca fue nombrado Yitzhak, que significa en hebreo él se reirá, en tiempo futuro. Los idólatras nos ridiculizaron por no alabar ídolos, y los teóricos nos ridiculizan porque no estamos de acuerdo con que el hombre arquetipo sea primo del chimpancé, pero somos nosotros los que estamos autorizados a reírnos. Y nos reímos de todos sus vanos caprichos. Por haber encontrado ciertos órganos en el cuerpo cuyo propósito no conocían, llegaron a la maravillosa e inteligentísima conclusión de que estos órganos no tenían propósito. Luego dieron el siguiente paso hacia la oscuridad, sosteniendo que estos órganos son vestigio de algún estado formativo de existencia de generaciones previas. Pero tal evidencia es solo prueba de ignorancia. Antes de descubrir la función extremadamente vital de la glándula pituitaria, esta estaba incluida por los evolucionistas entre los órganos vestigiales. Lo mismo sucedió en el caso de otras glándulas endocrinas. Conforme pase el tiempo, aumentará la sabiduría del hombre y la tontería de los vestigios caerá en el olvido. Un hombre sin prejuicios se queda poderosamente impresionado cuando escucha de un animal que tiene la habilidad de disparar un hedor sofocante en contra de su enemigo, zorrillo, o un animal capaz de presentar jabalinas en contra de sus enemigos, puercoespín, o un animal capaz de inyectar veneno a sus enemigos por medio de 2 dientes ahuecados que asemejan una aguja hipodérmica, serpiente, o un animal que hace salir a chorros una barrera de tinta para ocultarse de sus perseguidores, calamar, o un animal que genera corriente eléctrica para dar una descarga a sus enemigos, anguila eléctrica, o un animal que es capaz de prender y apagar una luz que porta en su vientre translúcido, luciérnaga. Si los hombres son tan irresponsables como para atribuir estos implementos complejamente planeados a la casualidad, o cualquier explicación absurda carente de sentido, temo que entonces nada podrá conmoverlos. Se pueden seguir citando más y más ejemplos de la oscuridad e incoherencia de lo que naciones aceptan y promueven en estos aspectos. Por ejemplo, acerca de lo que ellos llaman recapitulación del embrión. Una vez más convierten la ignorancia en ciencia. Cada proceso en el embrión es necesario y no para la caprichosa reseña de la evolución que ellos afirman. Los dibujos que representan a los diferentes embriones en los libros de texto están falsificados intencionalmente, y su propósito es engañar al lector, con la impresión que el embrión humano es idéntico al embrión animal. El embrión humano no posee ni cola ni branquias, ni siquiera hendiduras branquiales, son simples pliegues, o etapa velluda. Esas no son más que afirmaciones irresponsables y deshonestas. El desarrollo no sigue ni siquiera superficialmente las líneas de la teoría de la evolución, pues las etapas del embrión van en orden incorrecto para simular la evolución. Estos argumentos inmaduros no son más que intentos desesperados de justificar su teoría. La verdad, entonces, es que la evolución es una religión, y sus fieles la defienden a cualquier costo. Y es una religión que requiere de la fe más obstinada. Cuando la estructura de su teoría, tal como Darwin la propuso, se desmoronó y fue abandonada, se auxiliaron con la nueva teoría de la mutación espontánea, que es igual de extravagante y está conformada de explicaciones improbables que demandan excesiva credibilidad de parte de quienes la sostienen. La verdadera razón por la cual son tan persistentes, es que se rehúsan a admitir la creación a través de un creador. Por eso, después que la evolución haya muerto, se fabricarán otras teorías que ayudarán a ocultar la verdad de los ojos del hombre. Y sin embargo, aunque sus teorías nunca fueron aceptables, el prestigio de sus científicos nunca se puso en duda, y más aún, por el contrario, fue publicitado, exaltado y premiado. Reconocimientos y alabanzas por todos lados. Si no es evidente de la moral corrupta de los pueblos y naciones ajenos a la Torá, llamados gentiles, que incluso premian con el galardón del Nobel de la Paz a genocidas como Arafat, Obama, Farc Santos, etc., entre muchos otros igual de cuestionables. Este es otro aspecto de la frivolidad de las naciones. Nuestro pueblo, el pueblo judío, a través de toda su larga historia, ha testificado esas ideas disparatadas. Los hemos visto sumidos en idolatría, crueldad, deseo, guerra, arrogancia y falsedad. La evolución es solamente otra etapa en la historia de la oscuridad de las naciones. Si no fuera por esta espesa nube de falsedad que han soltado, el mundo hoy en día reconocería más fácilmente las maravillas de la naturaleza gracias al aumento de los conocimientos del hombre. Así la humanidad vería la clara evidencia de la sabiduría infinita del Creador, como lo hizo nuestro padre Abraham. Actualmente, debido a que la oscuridad de la evolución confunde la mente de los hombres,
Los milagros del mundo orgánico no impresionan a estos hombres engañados, ya que todo es supuestamente explicado como desarrollo gradual, antigua escuela, o mutación espontánea accidental, nueva escuela. Cualquier invento psicótico de la mente los justificará. Las teorías imbéciles aceptadas como ciencia nunca faltarán. Toma tiempo el investigar cada declaración y revelar sus falacias, y este proceso de correr hacia falsas alarmas para extinguir fuegos inexistentes toma demasiado tiempo. La vida es corta, y hay mucho por alcanzar. Si tenemos paciencia, el tiempo expondrá la falsedad de sus teorías. Hasta hace poco, la existencia del éter a través del cual se suponía eran conducidas las ondas luminosas, era un axioma universalmente aceptado. Hoy, todos admiten que era una fábula. Hasta hace poco, los químicos enunciaban la integridad básica de los elementos químicos como un artículo de fe. Los maestros y libros de texto ridiculizaban a los antiguos alquimistas que trataron de transmutar los metales básicos en oro. Pero en la actualidad este concepto está tan muerto como el éter, pues todos reconocen la inestabilidad de los elementos y la transformación de la materia. Hace 30 años un estudiante hubiera sido expulsado de la sala de conferencias por tal herejía. La doctrina darwiniana de la evolución gradual, que anteriormente era un firme credo, hoy ha sido abandonada, por el de la mutación espontánea. Y todo esto parece ser una oscuridad sin fin. Una caída a un abismo sin posibilidad de retorno. Tienen la osadía de atribuir todo lo que hemos discutido hasta ahora a la casualidad, a la magia inexplicable de un ente desconocido llamado naturaleza, para evitar mencionar a un creador y así aceptar alguna responsabilidad moral por existir, a una ley que llaman ley del más apto. Ley misteriosa, relativa y nunca absoluta, y que convenientemente deja de ser ley para cualquier discernimiento que comprometa, así como a cualquier razonamiento inventado con tal de justificarse y evadir cualquier autoridad superior, siendo totalmente sordos a los argumentos. La Torá nos advirtió de antemano contra dioses falsos, a dioses desconocidos, nuevos, recién llegados, que vuestros padres no temieron. Devarim 32:2.17. Este proceso de nuevas ideologías y nuevas declaraciones de descubrimientos son interminables, y es parte de la constante prueba de virtud que los hombres deben sobrellevar toda su vida. Pero la Torá y el pueblo de la Torá, el pueblo judío, son una empresa antigua y establecida, que ha estado en el negocio por muchos miles de años, ha soportado muchas crisis y sobrevivido a muchos competidores. Nosotros vemos con ojos tranquilos y habituados a los oponentes físicos e ideológicos que se levantan en contra de nosotros en cada generación, y sabemos que caerán en el olvido como lo han hecho todos aquellos que los antecedieron. Los evolucionistas se han cegado a la evidencia del mundo orgánico. Pero igualmente, el mundo inorgánico está lleno de maravillas de plan y propósito que pueden abrir los ojos a la verdad y que no pueden disculparse con las extravagantes explicaciones de la evolución. Un ejemplo es el ciclo de la lluvia. El agua de la Tierra está en uso continuo gracias a un maravilloso ciclo compuesto por muchos factores que se complementan unos con otros. Si faltara uno solo de ellos, todo el ciclo dejaría de funcionar. El Sol, como una potente bomba, eleva por evaporación grandes masas de vapor de agua de los mares y continentes que se concentran en las nubes. Los vientos, además de otras funciones, son las bandas transportadoras que llevan nubes de una parte a otra de la Tierra. La lluvia que cae, moja la Tierra, y la fuerza de gravedad causa que el excedente de agua fluya hacia los mares, donde está lista para recomenzar el ciclo. Toda la vida depende de este ciclo de la lluvia. Si el tamaño del Sol fuera menor, la tasa de evaporación sería demasiado baja para abastecer a la Tierra de lluvia. Si el Sol estuviera más distante de la Tierra, habría la misma dificultad. Si el tamaño del Sol fuera mayor o este estuviera más cerca de la Tierra, la tasa de evaporación haría la vida imposible, pues todo ser viviente se deshidrataría rápidamente hasta quedar en cenizas. Si los vientos no funcionaran como lo hacen, la distribución de la lluvia sería tan desigual que el interior de los continentes sería un desierto. Si la fuerza de gravedad de la Tierra fuera tan ligera como es en otros planetas, no caería la lluvia y por lo tanto no fluiría río abajo hacia el mar para comenzar una vez más el ciclo pluvial. Si la fuerza de gravedad fuera mayor, la lluvia se precipitaría hacia abajo en forma de granizo y destruiría la vegetación. Si la Tierra girara más lentamente alrededor de su eje, el día sería tan largo que la vegetación se deshidrataría por el Sol. He aquí un mecanismo psíquico completo con su bomba, el Sol, depósito, el mar, y conductos, el aire y la fuerza de gravedad. Este tipo de fenómenos, muchos de ellos fácilmente asequibles, abren los ojos del pensador honesto. Qué bueno sería que los evolucionistas pudiesen reaccionar y reconsiderar su actitud. Considérese como la lluvia en el invierno cae en forma de nieve. Esta cubre la Tierra como una cobija de lana, pues el aire que está atrapado en la cobija de nieve es un aislante que evita el paso del hielo. El color blanco de la nieve repele los rayos solares, lo que hace que se derrita lentamente. Sin la cubierta de nieve,
El hielo mataría las raíces que hibernan en la tierra, así como los valiosos insectos de la tierra, que son esenciales para las funciones de la naturaleza. Al acercarse la primavera, la nieve se derrite gradualmente y abastece de agua a la tierra para la nueva temporada de vegetación. Imagínate una cobija de lana que te mantiene caliente durante la noche y en la mañana, cuando ya no la necesitas, te la puedes comer. Ya el salmista dijo en la Torá, hace caer la nieve como lana, Salmo 147:16. Rabá dijo, la nieve es tan benéfica como 5 lluvias, Talmud Ta'anit 3b. Sí, porque la lluvia se escurre, y la nieve se derrite lentamente, dejando que se absorba totalmente. Considera ahora que la atmósfera contiene enormes cantidades de nitrógeno y oxígeno. Estos dos elementos, cuando se unen químicamente, pueden proporcionar una reserva inagotable de fertilizante valioso para la Tierra. Pero el nitrógeno comúnmente es un gas inerte y no se combina en el aire con el oxígeno. El que promueve su unión es el relámpago. Un relámpago crea un intenso calor por medio del cual el nitrógeno y el oxígeno se combinan químicamente formando un compuesto gaseoso que se disuelve en la lluvia, la cual hace caer el nitrato para fertilizar la tierra. Consideres el maravilloso comportamiento del agua, mientras más se enfría, más densa y pesada es. De este modo, las capas de agua fría se encuentran en el fondo, con capas mucho más frías en el nivel más bajo. En consecuencia, cuando el agua alcanza el punto de congelación, y se solidifica en forma de hielo, este debería hundirse hasta el fondo. Así el fondo de las lagunas y ríos se congelaría primero, y luego la capa inmediata superior, hasta que toda la laguna o río quedara sólidamente congelada, y todas las formas de vida en esa extensión de agua morirían. La catástrofe resultante involucraría más allá de la pérdida de peces para el suministro alimentario, pues las lagunas y ríos perecerían y se tornarían inapropiados para abastecer agua, quedando incurablemente contaminados por haber perdido seres vivientes que los mantenían frescos. Pero milagrosamente, cuando el agua se enfría a 4 grados centígrados, el proceso de volverse más densa y hundirse más se invierte repentinamente. De ahí en adelante, mientras más se enfría, se vuelve más ligera, de modo que el hielo se forma en la superficie y no en el fondo, cubriendo así el agua protegiéndola contra el frío. El fondo del agua nunca llega a menos de 4°C, protegiendo de este modo a los organismos vivientes y manteniendo abiertos los lagos y ríos. Este comportamiento en los lagos desafía todas las leyes de física y termodinámica, que solo entenderá quien haya estudiado transferencia de calor. Simplemente las leyes físicas en este caso no se cumplen para poder dar paso a una situación que permite y cuide la vida dentro de los lagos en épocas de invierno. Y si por casualidad algún genio piensa que esto es un aspecto adicional a las leyes de termodinámica, siendo cumplimiento de la misma ley, pues está completamente equivocado. El fenómeno no es reproducible en laboratorio, ni tiene formulación matemática. Si no fuera por este maravilloso comportamiento del agua, las lagunas y ríos se congelarían tan sólidamente que no se deshelarían completamente. Los ríos no podrían llevarse las lluvias de primavera, ni la nieve que se derrite, y los continentes se convertirían en pantanos. ¿Parece sencillo de entender? Recapitulemos esto último. La lluvia es un fenómeno de la naturaleza que todos conocemos. De hecho la vemos, por lo tanto, afirmamos racionalmente que existe, es decir, ver para creer, genios. Pero, ¿por qué llueve? ¿Cuál es la explicación de la lluvia? Para eso el racionalismo nos da la respuesta, una explicación científica, el ciclo del agua. ¿En qué consiste? El agua acumulada en los mares, lagos y demás se evapora, se transforma en gas, al calentarse, por ejemplo, con el calor del sol. El vapor de agua se eleva hasta una cierta altura, donde se acumula formando nubes. Los vientos las empujan hacia tierra y, al descender la temperatura, el vapor de agua se condensa. Se transforma de gas a líquido, esto es, las moléculas de agua, que están sueltas, por estar en estado gaseoso, con la baja temperatura tienden a juntarse hasta formar gotas de agua. Al condensarse el vapor forma gotas que, cuando son lo suficientemente grandes como para ser más pesadas que el aire, debido a la fuerza de gravedad terrestre, caen en distintas formas de precipitación, lluvia, granizo o nieve, dependiendo de lo baja que sea la temperatura y de la altura. En el caso de la nieve, esta permanece acumulada hasta que el aumento de temperatura genera su derretimiento, escurriendo por el suelo en forma de ríos sin napas subterráneas hacia los lagos y mares. Igual cosa sucede con el hielo en los glaciares. Este se desprende del glaciar y cae el agua, flota y navega a la deriva hasta que el calor lo derrite lentamente. Luego esa misma agua se vuelve a evaporar. De este modo, el ciclo se repite. Fantástico. Al leer esto la mayoría dirá, qué sabia es la naturaleza. Pero hay un problemita, más bien son dos problemitas insignificantes. El primero, todavía no explicamos por qué llueve, simplemente describimos cómo llueve, que no es lo mismo.
Resulta que la ciencia no explica la razón de nada. Todo buen científico sabe que la ciencia trata de describir procesos, o sea, cómo se producen los fenómenos, pero no puede explicar el porqué de los mismos. Por eso aquel que dice, la explicación científica de esto es tal cosa, está muy equivocado. Debería decir, este fenómeno se produce de tal forma, o la descripción del proceso tal es y luego describir el proceso, pues, y siento desilusionarlos, el por qué se produce realmente ninguna persona lo sabe. Por ejemplo, se sabe cómo funciona el motor diésel, pero todavía no se sabe por qué funciona. El segundo punto tiene que ver con el agua en sí. Dijimos que el hielo flota. ¿Se han preguntado cómo es posible? Se los describo. Al bajar la temperatura hasta 0 centígrado, el agua pura se congela, es decir, el líquido se solidifica. Ahora bien, 1 metro cúbico de agua, esto es, un cubo de 1 metro por lado pesa 1000 kilos o, lo que es lo mismo, 1000 litros. Si se congela produce un cubo de hielo de 1000 kilos de peso con un volumen y cuyo espacio físico que ocupa ahora será de más de 1 metro cúbico. Es decir, aumenta el volumen del sólido manteniendo el peso, por eso flota. Esto se comprueba al llenar hasta el tope una botella con agua, taparla y congelarla. La botella se revienta al congelarse el agua y aumentó su volumen. Si el hielo se derrite ocurre lo contrario, el volumen de agua va a ser menor que el que ocupaba el pedazo de hielo, pero va a mantener el mismo peso. ¿Sabían que este es un caso excepcional en el mundo de los líquidos? ¿Qué pasa con otros líquidos? Los alcoholes, aceites, ácidos puros, que no contienen agua, metales líquidos como el mercurio, metales y sólidos fundidos, etc., no se comportan como el agua. Al bajar la temperatura lo suficiente, se solidifican, formando un estado sólido que mantiene el peso, pero disminuye el volumen, por lo tanto, se hunden si se les coloca en un medio líquido de su misma naturaleza, por ejemplo, aceite congelado en aceite líquido. Si quieren comprobarlo, es cosa de ver un termómetro donde el mercurio que está en el interior aumenta su volumen al aumentar su temperatura. Por eso, el caso del agua es la excepción, pero no nos parece extraño aunque lo es, y mucho, porque es el líquido cuyo comportamiento estamos más acostumbrados a ver, ya que es el que más abunda en océanos, lagos, ríos e incluso en nuestras casas. Resumiendo, todos los líquidos se encuentran en una cantidad ínfima comparados con el agua y forman sólidos que, al igual que el agua, mantienen el peso, pero, a diferencia de esta, ocupan menos volumen o espacio físico que el que ocupaba el líquido que los originó, y como dijimos anteriormente, al revés, el hielo ocupa más que el agua. Además, no nos maravillamos de esto, porque influye en nosotros el factor de la costumbre. ¿Se imaginan lo que pasaría si el agua se comportara como todo el resto de los líquidos? Al llegar el invierno, y congelarse los lagos y mares árticos y australes, la superficie del agua se congelaría y se hundiría. Así, al caer capa tras capa de hielo, moriría aplastada la vida marina y el lago o mar desde el fondo hasta la superficie sería hielo. Al mismo tiempo, el nivel del agua sería más bajo y las playas se ensancharían por la reducción del volumen del agua. Por el contrario, al llegar los deshielos, el agua solidificada, hielo, aumentaría su volumen, provocando una subida del nivel con las correspondientes inundaciones de vastos sectores de tierra firme. De hecho, si se derritiesen los polos se inundaría la tierra, pero, Baruch Hashem, gracias a Dios, sucede al revés. ¿Se dan cuenta que el ciclo del agua no es tan simple? Y lo que pasa es que la mayoría no sabemos verlo en su real dimensión, porque el agua posee esta y otras cualidades que no tienen explicación frente al comportamiento de todo el resto de los líquidos. Ya vimos que el agua es un líquido absolutamente atípico o extraño. Me gustaría recordar que la ciencia describe cómo se solidifica el agua, su comportamiento molecular y otras cosas, pero lo que no ha dicho es por qué se comporta así. Veamos al agua, ahora, del lado común al resto de los líquidos. Volviendo al caso de la lluvia, para que ésta caiga, primero tiene que ascender en estado de gas y esto se realiza por medio de la evaporación, pasar de estado líquido a gaseoso. Recordemos que los gases tienden a ocupar la mayor cantidad de espacio disponible. Comparemos esto con una mesa de billar, donde están las bolas colocadas al centro y son golpeadas por la bola blanca. Las bolas, al igual que las moléculas de agua, se agitan producto de un estímulo, el golpe, y se van a mover recorriendo la mesa, pero no van a poder escapar hacia abajo de la mesa, porque están sobre su base, tampoco hacia los costados, porque están los bordes de ella, y en el mejor de los casos chocan entre ellas mismas. Pero, ¿qué diríamos si las bolas salieran flotando por el aire porque se agitaron y, como no podían escapar hacia abajo y los costados, se fueron para arriba? Primero nos iríamos todos de espalda, y luego diríamos, milagro, milagro. Finalmente, y esto es lo más característico de nuestra época,
recapacitaríamos y atribuiríamos el hecho a un fenómeno óptico, diríamos que fue psicosis colectiva o algo por el estilo. Por esto dicen nuestros sabios que Dios no se presenta en forma clara y abierta en nuestros días, pues inmediatamente buscaríamos la explicación del fenómeno, así que igual no lo veríamos. Con la evaporación del agua pasa igual que con las bolas de billar y nadie se desmaya. Para empezar, el sol calienta, porque su superficie está incandescente. El fuego es energía, pero hay energías que no calientan. Así que, ¿quién dijo que el fuego tiene que calentar? Es más, aun cuando el calor solar calienta la superficie del agua, ¿quién dijo que las moléculas, con el aumento de la temperatura del agua, se tienen que agitar? Más aún, aunque las moléculas se agitan, eso no implica que tengan que salir volando. Es ilógico, porque al igual que las bolas de billar también están afectadas a la fuerza de gravedad. Por otra parte, para poder entender mejor este fenómeno, explicaremos que el gas de cañería tiende a caer a los lugares más bajos, se escurre por escaleras y alcantarillas, no sale volando como en el caso del vapor de agua. Así que, ¿quién dijo que las moléculas de agua, al agitarse por el aumento de la temperatura, necesariamente tienen que salir volando? Resulta que cada parte o eslabón del ciclo del agua no tiene explicación en sí misma, y esto se hace extensivo a todo fenómeno. ¿Han pensado alguna vez que el ser humano está lleno de orificios y no se vacía? Que la lana abriga o que el pelo crezca, etc. En el caso del ciclo del agua claramente vemos una cadena, pero erróneamente pensamos que cada cosa es consecuencia de lo anterior y causa de lo que sigue. La verdad es que, si vemos una cadena, cada eslabón es independiente, no se genera por el eslabón que lo antecede y tampoco produce al que lo sucede. Es decir, cada fenómeno en sí mismo no tiene razón de ser, es totalmente independiente y aislado. Cada uno es un milagro. Sí, señores, las cosas por su nombre. Para nosotros los judíos, y de hecho es así, los milagros no son algo raro, sí sobrenaturales, por el contrario, cada cosa es un milagro y solo Dios sabe por qué los hace. Por eso, en vez de decir, qué sabia es la naturaleza, deberíamos decir, qué grande es el milagro de la naturaleza. Si preguntamos qué es un milagro, la respuesta más simple es que todo se maneja por leyes naturales que Dios estableció y dirige, y cuando se hace necesario Él mismo cambia las leyes para producir un fenómeno sobrenatural que es positivo, y que ocurre en el momento en que se necesita. Eso respondería una simple persona creyente. Todo en nuestro planeta recibe su sustento y fuerza vital del Sol. Si los rayos del Sol fueran demasiado intensos o no lo suficientemente intensos, todo moriría. Si estuviese el Sol demasiado cerca, todos nos quemaríamos y si estuviese demasiado lejos, todos nos congelaríamos. El clima en el planeta es el resultado directo de la influencia del Sol. Las nubes son causadas por la evaporación del agua del océano y los vientos son azotados a través de la colisión de frentes atmosféricos fríos y calientes. El clima, a su vez, determina cómo nuestros cultivos crecerán, si el año será abundante, o si va a ser un año de escasez de alimentos, Dios lo prohíba. Incluso el suministro de carne y aves de corral se determinará por el estado del tiempo, dado que el ganado y las aves de corral deben comer los pastos y los granos. Además, la producción de leche está determinada por el calor. Durante las temporadas de calor, las vacas de leche producirán menos leche que será de menor calidad, etc. Del mismo modo, la influencia del Sol controla todas nuestras economías. El clima causado por el Sol determina la cantidad de dinero gastado en calefacción o aire acondicionado. Uno necesitará comprar ropa adecuada para el clima, ropa de abrigo para el frío del invierno y ropa ligera para el calor del verano. Por otra parte, los precios de los alimentos serán determinados por su disponibilidad, todos los cuales dependen de las condiciones meteorológicas. El clima, a su vez, depende de los rayos del Sol, de las mareas de la Luna y otras influencias planetarias. Todo el planeta depende de estas fuerzas. Donde estas influencias fueran mayores o menores de lo necesario, el caos mundial estallaría. Pero, en realidad, el Sol, la Luna y los planetas, en sí mismas, no están más vivos que todo lo demás en el universo, y ciertamente no más que el cuerpo humano. Por lo tanto, parece que tiene que haber una fuerza de control, que es su fuerza vital y la fuerza de la vida de todo lo demás en el universo. Esta fuerza es la que hace palpitar al mundo. Hace latir a su corazón, por decirlo así. En el libro Michtav Eliyahu, Carta de Eliyahu, del Rav Eliyahu Dessler, al tratar el tema de milagro y naturaleza, trae el siguiente ejemplo. Imaginemos que estamos en un cementerio y vemos que en una tumba la tierra se acomoda sola, luego se forma un cuerpo y este cuerpo abre los ojos, se para y sale caminando. Nuestra primera reacción sería de espanto y luego diríamos que fue un milagro, porque resucitó un muerto. Ahora, si tomamos una semilla seca, la enterramos y le echamos agua, la semilla se pudre, al igual que el cuerpo de un ser humano fallecido.
Una vez que la semilla está bien podrida, germina una planta que sale a la superficie de la tierra, crece, vive, respira y produce frutos con otras semillas en su interior. En el caso de la planta, también resucitó un ser muerto. Por cuanto el fruto del árbol se cayó de él y solo después de que se pudrió germinó la semilla. Solo que nosotros no nos damos cuenta, porque, al igual que con el ejemplo de la lluvia, estamos acostumbrados a verlo, pero es un milagro tan grandioso como darle vida de nuevo a una persona. Nuevamente, nadie dijo que porque le echemos agua a una semilla enterrada ésta tiene que crecer y generar una planta. De hecho, un óvulo fecundado es una semilla y, por mucho que lo enterremos y le echemos agua, no va a crecer una bebé. En hebreo, mundo se dice olam, viene de la palabra ilum, que significa ocultamiento. Nuestros sabios nos enseñan que el mundo físico es un ocultamiento de Dios. Sirve para que Él se esconda y nosotros lo descubramos en cada cosa de la naturaleza. Dios hizo las cosas así, a fin de otorgamos un libre albedrío absoluto, o sea, la capacidad de decidir y ser responsables por nuestros actos. Si Dios se manifestara clara y abiertamente, seríamos autómatas a su servicio, al igual que los ángeles, pero, al no verlo y encontrarlo, nos comprometemos con lo que Él quiere de nosotros, nos elevamos a un nivel superior al de los ángeles pues, teniendo la posibilidad de no hacer, elegimos la de hacer, y es más valioso un compromiso adquirido por propio deseo que por obligación. Parte de este ocultamiento de Dios es el principio de causa y consecuencia, es decir, llueve o echo agua a la tierra y por eso la planta crece. En realidad no es así, pero Dios estableció que cada milagro ocurra en un determinado momento y orden y no en otro, para hacernos creer que son causas o consecuencias de otras cosas y no lo que en realidad son, esto es, fenómenos no relacionados entre sí, independientes del resto, que no son efectos ni causas de nada. Se entienden todas las disertaciones y explicaciones anteriores sobre la forma habitual que el mundo intenta a toda costa a través de la fantasía deshonesta esconder a propósito la coherencia, la lógica y la verdad visible con tal de negar las evidencias destellantes de la existencia de Dios. Evidencias que pareciesen están escondidas y sin embargo sí son factibles de hacerlas visibles a niveles irrefutables. Y esto se puede extrapolar a toda área del conocimiento humano. Solo se requiere honestidad y un mínimo de esfuerzo en el uso de las capacidades en el pensar, en el uso de los dones y promesas que Dios ha puesto a nuestra disposición. De forma corrupta la gran mayoría elige la mentira por una sola razón, autojustificarse en su incompetencia y sus deseos. La falsedad nos seduce y atrae mucho más que la verdad. Es más, cualquier acercamiento a la verdad se odia y causa ira. El libro Michtav Meliah cita un acontecimiento de la Gemara. El Talmud en el Tratado de Tanit, 25, relata un hecho que le ocurrió a Rabbi Hanina ben Dosa. Antiguamente no se encendían velas para Sabbat, sino mechas flotantes, como aún muchos acostumbran. La hija de Rabbi Hanina ben Dosa preparó las mechas para encenderlas, pero minutos antes de empezar Sabbat, se dio cuenta que, en vez de poner aceite para encenderlas, puso vinagre. Le contó esto a su padre y pensó que por esta razón no tendrían luz para Sabbat, pues no había tiempo para hacer nuevas. A Rabbi Hanina ben Dosa le dijo a su hija, el que hizo que el aceite encienda va a hacer que el vinagre encienda también. Su hija comprendió lo que su padre le dijo y encendió las mechas flotantes, estas se prendieron y tuvieron luz para todo el Sabbat. A Rabbi Hanina ben Dosa llegó a un nivel tal de comprensión que todo viene de Hashem, que a él le daba lo mismo encender las mechas con aceite, alcohol, vinagre, agua o sin nada. Total. Si el hecho que el aceite encienda es un milagro, ¿qué diferencia hay en que Dios cambie el milagro para el vinagre? A Rabbi Hanina ben Dosa le daba igual. Personas como él, que descubrieron el ocultamiento de Hashem en la naturaleza, y que saben y ven como lógico que absolutamente todo depende y existe porque Dios así lo quiere, son aquellas personas a las que Dios ya no se les oculta, por lo que se le presentan fenómenos que al común de la gente no se nos presentan, ya que no hemos llegado todavía a un nivel tan alto de comprensión del mundo natural. Ahora podemos entender que un milagro es algo normal y no algo fuera de lo común. Pero no por eso no nos vamos a maravillar. Al contrario. Lo anterior parecería contradictorio. ¿Hay leyes o no hay leyes? De nuevo, como se cita en otros apartes, esta es la característica fundamental de esta creación, es decir, la dualidad, la contradicción, que solo se concilia con el entendimiento de la soberanía de un creador. Sí hay leyes y al mismo tiempo no hay leyes. Leyes aparentes desde el punto de vista estricto de interpretación de ley física o ciencia, para poder seguir un rastro dejado por el mismo creador para el hombre, propósito de la creación, para poder descubrir a través de dichos rastros que todo tiene significación y propósito, y que dicho propósito no es sino la manifestación infinita de bondad del creador con sus criaturas y el hombre. Al mismo tiempo, no necesariamente es una ley física inmutable que obedece a un sistema de lógica humana o materialista, restrictivo o limitante, sino que es una potestad única e infinita en poder del mismo creador.
Ahora bien, continuando con el énfasis del propósito y siguiendo la misma línea de pensamiento, consideremos la abundancia proporcional de acuerdo a las necesidades del hombre. El aire es el suministro más abundante porque es la necesidad más urgente del hombre y lo que los seres vivientes necesitan en mayor cantidad. El agua se necesita en menor cantidad, por lo tanto, abunda menos que el aire. El hombre y los demás seres vivientes pueden existir mucho más tiempo sin comida que sin agua, por eso la comida es menos abundante. Sin embargo, esta es más necesaria que la vestimenta, por lo tanto se encuentra menos vestimenta que comida. Todo lo que existe está diseñado acorde al propósito. Adán es el propósito. El hombre como género. Y si se quiere ahondar en este concepto y anticipar respuestas más específicas y detalladas, el propósito es por causa del hombre arquetipo propósito de la creación, es decir, Am Israel, el pueblo de Israel, meta a cumplirse en el futuro. Es por causa de Am Israel que Dios hizo la Torá, a pesar que las obras de la creación y todas las huestes angélicas se opusieron. Si usted no sabe nada de Torá, no se imagine que haya entendido el anterior párrafo. Para aquellos que conocemos la veracidad de la creación, estos temas son de gran interés y realmente inspiradores. La química y la física están llenas de las maravillas del plan y propósito de Dios, a través de las cuales uno puede ver orden en la disposición y comportamiento de toda la materia. Pero a pesar de todas estas señales y milagros manifiestos, los hombres necios y o las naciones siguen caminando en la oscuridad. Hablan de los caminos de autoperpetuación de la naturaleza, como la naturaleza economiza espacio, como la naturaleza prevé emergencias, etc. Con el fin de evitar reconocer al Dios viviente, están dispuestos a inventar una entidad inexistente y darle el nombre vacío de naturaleza. Los interminables milagros de plan y propósito son ignorados o explicados por argumentos irresponsables como accidente, evolución, etc. ¿Cuál es la razón de esta conducta? Respuesta: desean liberarse de un amo. No pueden renunciar a su teoría de la evolución, pues entonces la verdad les golpearía en la cara. Con el fin de proteger sus ojos de la deslumbrante y clara evidencia de plan y propósito, se aferrarán a sus teorías con la desesperación de aquellos hombres que no tienen alternativa. El perezoso, ante sus propios ojos, es más sabio que 7 hombres que le dan buenas respuestas. Proverbios 26 2.16. Mientras el holgazán está en la cama, 7 hombres sabios se reúnen en torno a él, para convencerlo de la necesidad de levantarse y cumplir con su deber. Pero su deseo de reposo soborna su juicio y ciega sus ojos, como está escrito, pues el soborno ciega los ojos de los sabios, Devarim 16:19, y seguramente ciega a los tontos, Sifri. Es así que el hombre necio y las naciones, para poder alcanzar su deseo, se ven obligados a refutar las buenas razones que los confrontan. Para ese fin, sus mentes se esfuerzan extraordinariamente hasta que encuentren alguna refutación más o menos plausible. Así, los teóricos, sin tener las mínimas bases y en un tema que es imposible pretender investigar apropiadamente, niegan la responsabilidad del hombre por sus actos y rehúsan el principio del libre albedrío. Atribuyen los actos del hombre, única y exclusivamente a factores neurofisiológicos. Y de este modo, nuestro holgazán ha confeccionado una refutación rimbombante e impresionante que antepone al llamado del deber y la responsabilidad, y se ha preparado de antemano con una excusa para cualquier hecho que sus deseos le lleven a realizar. Este era y es también el sistema de los idólatras. Sí, los adoradores de ídolos transferían los peores vicios a sus dioses. De este modo daban a los hombres malvados las excusas más plausibles para sus crímenes. De esta manera, el deseo de libertinaje era y es uno de los grandes fundamentos de la idolatría. Así todos los hombres tienen deseos que los sobornan evitándoles ver la verdad. Los científicos materialistas al igual que los idólatras. Entonces, ¿cómo es posible para un hombre ver la verdad? Respuesta: en la actualidad los únicos hombres capaces de reconocer la verdad son aquellos que la adquirieron por traición, es decir, los judíos. Ahora bien, los hombres pueden no desear atenerse a la tradición. Pueden alegar que solo aceptan aquello que sus ojos pueden ver. ¿Creen ellos que George Washington existió? Seguro que sí. ¿Y cómo lo saben? ¿Alguno de ellos lo vio? Toda persona se apoya en alguna forma de tradición, pues todo conocimiento de la historia es a través de la tradición. Se podría argumentar que George Washington es una tradición aceptada por todos los hombres. De ninguna manera el vulgo de África, el cercano Oriente, India, China y Japón, supieron algo de él en ninguna generación. Aún hoy, la mayor parte de la humanidad no conoce su nombre. Algunos dirán, pero miles de sus compatriotas lo conocieron. ¿Se podría hablar hoy día con alguien que lo conoció? No, pero se supone que un hecho tan conocido debe ser aceptado como verdadero. Y entonces, ¿cómo se sabe que George Washington era muy conocido en su época? Respuesta: a través de la historia escrita y por la historia oral que pasó de generación en generación.
y es a partir de este razonamiento que podemos no solo afirmar, sino demostrar que nuestra historia escrita, la Biblia, la Torá, está más difundida en el mundo que la historia escrita norteamericana, al igual que nuestra historia oral tiene más difusión mundial que la historia oral norteamericana. La historia norteamericana admite que solo miles de personas conocieron a George Washington, mientras que la historia judía insiste en que la entrega de la Torá en el monte Sinaí fue presenciada por millones. Muchos millones de personas de nuestra nación en todas las generaciones testificaron las tradiciones históricas que escucharon de sus propios padres. No existe una sola tradición histórica en el mundo, incluyendo los últimos acontecimientos de nuestro tiempo, que tengan tanta autenticidad como este hecho, tanto en los testimonios escritos, como en la opinión pública basada en la tradición. Los norteamericanos en su mayoría, no recibieron de sus antepasados esta tradición de George Washington, pues ellos eran inmigrantes irlandeses, italianos, alemanes o eslavos que se establecieron en los Estados Unidos mucho tiempo después que Washington murió. Pero los judíos actuales son los descendientes de hombres que vieron las 10 plagas que asolaron Egipto, que fueron liberados de la esclavitud egipcia, que cruzaron en seco el mar y vieron la entrega de la Torá en el monte Sinaí, y estos hechos les fueron relatados por sus propios padres, de generación en generación, además de poseerlos por escrito desde el principio, cuyo texto original ha sido transmitido hasta nuestros días sin la más mínima alteración. Más de 2 siglos antes que se destruyera el segundo templo, nuestras escrituras se tradujeron al griego. Desde entonces, las naciones del mundo han tenido nuestras escrituras y atestiguan su texto. Esto sucedió solo 6 siglos después del rey Salomón. Además, los escritos de Josefo han estado en manos no judías durante 2000 años. Pero por encima de todo, está el hecho claro que nuestra nación, por más que se retroceda en los anales de la historia, proclama en forma unánime la autenticidad y autoridad de las escrituras hebreas. ¿Y qué podemos decir de otras culturas? ¿No tienen las otras naciones tradiciones con doctrinas distintas? Claro, pero sus propias tradiciones refutan sus religiones y comprueban su falsedad. ¿Cómo? Respuesta: las tradiciones de los hindúes, chinos, eslavos, escandinavos, griegos, romanos, fenicios, asirios y egipcios, se muestran a sí mismas como una vaga y confusa mezcla de fantásticas mitologías. Aunque tuvieron filósofos y maestros, ninguna de estas tradiciones trata de hacer remontar una tradición ordenada o verosímil de una verdad dada por Dios. Por ejemplo, las enseñanzas de Confucio influyeron en cierto grado sobre los chinos y las de Sócrates sobre los griegos, pero estos maestros nunca dijeron haber recibido instrucción divina. Los antiguos galos, godos, tártaros, árabes, antes de Mahoma, y mongoles, tenían solo tradiciones confusas y desordenadas. Estas tradiciones son en sí mismas la prueba más fuerte de su frivolidad e incredibilidad. Además de la tradición de la Torá, hay solo otra tradición que tiene una apariencia de orden, la de los seguidores del Nazareno del siglo I. No, se está hablando de cristianismo. Pero este tema no se tratará aquí, pues debido a su complejidad debe ser examinado con mucho más detalle. Baste mencionar que no es lo mismo hablar del fenómeno de los seguidores del Nazareno de los primeros 3 siglos de nuestra era, que hablar de cristianismo, que conocernos históricamente y en la actualidad, cuya religión nace de las mismas bases del judaísmo de una forma completamente distorsionada y falsificación de las fuentes hebreas de su creencia. El cristianismo como tal mismo se dividió en muchas sectas beligerantes que se mataban entre sí. Estos son argumentos incontrovertibles. Y no obstante, los seguidores del cristianismo, al igual que los pseudocientíficos, levantan todo tipo de contraargumentaciones para explicar estas inconsistencias primarias, para no hablar su ignorancia de las profundidades de la Torá, el Talmud y la Kabbalah. Exponer cómo se derrumba el cristianismo ante la contundencia de las argumentaciones provenientes del conocimiento, de la razón y la evidencia, puede perfectamente ilustrarse con miles y miles de páginas de argumentaciones coherentes e irrefutables. Ahora, si el cristianismo fuese una doctrina totalmente ajena al Antiguo Testamento judío, ajeno a la Torá, así como por ejemplo el taoísmo, pues este tipo de análisis no tendrían sentido. Podrían decir lo que quieran y cualquier método de refutación pertenecería a otras esferas del pensamiento. Pero no es el caso. Toda su teología se sustenta en el judaísmo, y aún así se atreven a decir que el judaísmo está mal o es falso. Mucho más se puede decir tanto del Islam y del cristianismo, pero con lo expuesto hasta ahora se podrá considerar más que suficiente por el momento, dado que no es el propósito de este escrito andar en el tema. Todo lo expuesto no son sino pequeñas muestras a duras penas con un poco de elucidación sobre el absurdo, mentira, engaño y oscuridad que se cierne sobre toda la humanidad, incluyendo también a muchos judíos. Es mucho lo que se puede profundizar, contextualizar y comprobar sobre estas afirmaciones.
Pero basten estas minúsculas menciones como sustento de lo que significa enfrentar los conceptos de verdad que verifican nuestra realidad y la soberanía de Dios sobre el mundo y nuestras vidas. ¿Significa lo expuesto hasta aquí una visión negativa y pesimista de la vida? El judaísmo, la Torá, establece que es herejía hacer cualquier tipo de inculpación perniciosa o adversa al Creador respecto del sufrimiento y el mal. Es más, obliga como precepto el ser feliz siempre y apreciar la grandeza y magnificencia de la creación y todas sus criaturas. Exaltar y glorificar todas las obras de Dios y a Él mismo, prodigándole todo el honor y gloria. Toda esta declaración, por supuesto, encierra toda la sabiduría y los más sublimes misterios de los cielos y el cosmos. Miles y miles de horas de estudio se requerirían para darse una aproximación de entendimiento sobre esta realidad. Como bien podría resumirse en una de las más conocidas sentencias judaicas. Ganzele Torah, todo es para bien. Sin embargo, y como siempre, los menos calificados, el inepto y el ignorante, tendrán ya su opinión y darán todo por sentado creyéndose que tienen todas las respuestas en una manifestación evidente de arrogancia e insolencia. Y ya se mencionó anteriormente, con referencia a la búsqueda honesta y comprometida con la verdad, la opción preferida de casi todos es la del atajo y el camino fácil. Autohipnosis, indiferencia o embriaguez. Esto sin duda alguna no es más que corrupción del alma y el cuerpo. Y aún así, tenemos el atrevimiento y la insolencia de ofendernos y enojarnos si recibimos alguna crítica en dicho sentido o si lo que escuchamos nos ajusta a nuestras creencias. Somos expertos en rasgarnos las vestiduras e insultar de vuelta. Bueno, tema que da para mucha tela que cortar, adicional a lo ya expuesto. Se llega a niveles de resistencia a la argumentación y evidencias, que resultan verdaderamente penosas e insolentes. Lo he escuchado muchas veces. A los anteriores razonamientos y análisis es predecible y es lo común se presentan objeciones evidentemente reactivas y automáticas que brillan por su apresuramiento y falta de conocimiento y de premeditación. Acostumbran decir, ¿y qué tal que no sea así? Esta respuesta no sería grave o insensata, siempre y cuando sea el resultado final de un exhaustivo análisis de un tema ampliamente debatido, interactuado y con falencias evidentes, como cuando se llega a un cuello de botella o un punto ciego sin salida para elucidar algo. En algunas ciencias, a esto lo llaman reingeniería. Pero es completamente absurdo cuando se argumenta a priori a una situación amplia y evidentemente no solamente trabajada, sino evidenciada. Por ejemplo, me aprendí de memoria un párrafo, lo puedo recitar al derecho y al revés, lo he recitado cientos de veces, tengo buena salud mental y física, no tengo evidencias de ningún tipo de amenazas a mi entorno actual inmediato, no tengo sueño, estoy despierto, estoy consciente, estoy lúcido, mi voz es fuerte y voy a recitar mi párrafo en 20 segundos. Alguien que conoce y verifica mi condición al 100% se me acerca y me dice que es probable que nunca vaya a volver a recitar mi párrafo. No hay contraevidencia de ninguna clase, y sin embargo, dicho personaje se siente lo suficientemente perspicaz y con sobresaliente agudeza mental que inteligente para asegurar, ¿y qué tal que no pueda hacerlo? ¿Por qué? Se le pregunta. ¿Y por qué no? Es su respuesta. Estoy a 10 segundos de dejarlo en ridículo y sin embargo se mantiene en su consideración absurda. ¿Y qué tal que no? Otras veces responden ante cualquier argumentación inteligente, ¿y eso para qué? ¿Qué sentido tiene? Tienen toda la argumentación enfrente, toda la evidencia enfrente, todos los razonamientos, y dicen, ¿y eso para qué? Simplemente como no saben, no entienden y no deducen el ¿para qué? La conclusión inmediata es que no es necesario, no existe otra conclusión. No tiene sentido. No tiene sentido, dicen ellos, y la verdad es que no tiene sentido lo que ellos dicen. Se les muestra todo el sentido coherente y sin embargo, para ellos no tiene sentido, no a través de la lógica, sino a través de la negación lunática y del absurdo. Sería como discutir con alguien a quien se le muestra una mano con 5 dedos. Todo el mundo ve los 5 dedos, y él dice que no hay 5 dedos, que son 6 dedos. Algunos dirán, la realidad es relativa, él ve 6 dedos. Luego para él son 6 dedos y no puede refutársele. Claro, además de la física clásica, existe la física relativista de Einstein. Pero primero debe demostrarla en los marcos de referencia que nos rodean, donde la mayoría nos movemos. De lo contrario nada tendría sentido. Absolutamente nada. Y no obstante este absurdo muchos enfermos mentales lo aceptan. No se pretende se asimilen o acepten las argumentaciones de forma automática, pues como todo proceso de conocimiento, requiere de un proceso de asimilación una vez sometido al escrutinio sincero y objetivo a la luz de la coherencia y la lógica mínima. Se requiere de esta lógica mínima para poder entender nuestras vidas y entornos. De no ser posible confiar un mínimo en un proceso de pensamiento apenas lógico razonable, no tendría nada sentido, lo cual es igualmente ilógico, es decir, ilógico que nada tenga sentido,
pues a fuerzas y como se expuso en párrafos anteriores, tenemos que reconocer existen leyes absolutas que regulan en principio todo lo que se nos ha impuesto por decreto divino para considerarse como ley. Así sean en realidad milagros disfrazados en sí mismos regulados por la voluntad del Creador detrás de la máscara de la naturaleza. Si no me cree, acérquese a una universidad y estudie física, química, ingeniería, matemáticas, etc. A veces, por un efímero momento, la bruma se levanta, como sucede cuando los hombres están listos para abandonar el mundo en tiempos de catástrofe o de gran excitación. Por un breve intervalo aparece la luz, pero una vez más la neblina la cubre y los hombres continúan su ciega marcha a través de la oscuridad. Tanto la oscuridad, como el error, son esenciales para el plan del mundo y fueron arreglados de este modo por el Creador. Haces las tinieblas y es de noche. Salmos 104 2.20. Esto se refiere a este mundo, que es como la noche. Baba Metzia 83b. Esta oscuridad conduce a los hombres hacia dos errores: primero a no poder ver la verdad y segundo a creer que los fantasmas imaginarios son reales. Vemos de este modo que las naciones adoran todo lo que carece de valor y envilecen la gran virtud. Envilecen y atacan el conocimiento que les confronte con sus erradas percepciones del mundo y sus malignos paradigmas de aval a todo lo torcido. Se odia y rechaza la luz, al mismo tiempo que se escuda en falsas espiritualidades, mucho menos reconocerían sus propios errores. La ceguera es la norma y cualquier razonamiento o persona que se atreva a mostrar dicha condición se le calificará con insultos y críticas por la argumentación. Se justificará la ignorancia con tintes de espiritualidad y tolerancia, al mismo tiempo que condenará cualquier exhortación y diagnóstico de la falsedad con implicaciones acusativas al ego, la prepotencia, etc. Se recomienda mi anterior artículo de esta serie donde profundizo en dicho tema, basado y adaptado de enseñanzas del rabino Avigdor Mier.